Arte Compacto, el podcast. Con Juanra Sanz y Bernardo Pajares. Bernardo Pajares, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juanra Sanz, muy bien, ¿y tú? Encantado, divinamente. Oye, Dime. yo quería hoy, sinceramente, te lo tengo que decir, ¿Qué? hablar de San Pedro, de papas, Bueno, es que como de te gusta Santa a ti un María la cónclave. Mayor, de algo así. O sea, yo quería hablar de cosas relacionadas con el Papa y con la muerte del Papa, pero no me has dejado. Ya, Esto hay que Francisco. decirlo. Bueno, es que me dijiste hace unos días, cuando supimos la noticia, la triste noticia, por favor, prohíbeme poner la televisión, prohíbeme seguir el Papa en directo, Papa Live, porque me engancho. Luego, el otro día, en el despacho, mientras trabajaba, me puse el móvil y vi en directo el traslado del cuerpo desde Santa Marta hasta San Pedro. Soy así. ¿Soy esa persona? Soy esa persona. Bueno, pues no, porque el tema de hoy es un tema que nos ha pedido muchísima gente hace muchos Muchísimo. meses. Toda esta gente. Desde que estábamos confinados, desde 2020, desde que empezamos a hacer los episodios hace ahora ya no sé cuántos, 5 años, 4 años, 5, no sé de números. Bueno, desde 2020, de verdad, mucha gente. En realidad, una persona sobre todo nos lo ha pedido, una persona que se llama Carmen, que vive en Mallorca, y nos ha insistido muchísimo Carmen. en esto. Vamos a escucharlo. Buenos días a mis muchachos de Arte Compacto, ¿cómo estáis? ¿Qué tal andamos? Ver, Juanra, divinos como siempre, no espero menos de vosotros. Pues aquí vuestra Carmen, abro ruegos y peticiones. Os pregunto, ¿qué tal estáis? Os lo afirmo. La petición, que estaba yo paseando por los sitios de aquí de Mallorca, donde todo está finalizado de construir en el siglo XIX, y he pensado, ¿qué hay en el siglo XIX más maravilloso que la familia Madrazo? Que abarca todo un siglo, vamos, casi desde que empieza hasta que acaba, casi se planta en el siglo XXI. Como ya es una cosa con historia, lo de la familia Madrazo, Madrazo Mafia, y bueno, ya podríamos hacer un trío maravilloso, bueno, un cuarteto conmigo, con nuestro querido Carlos G. Navarro, que es el invitado que merecemos, porque esas exposiciones que solo hace él, que son únicas y maravillosas, merecen un podcast de 1 hora y media como el vuestro. Estaré al tanto de si vienen los Madrazo a la casa o no vienen. Y un saludo para Sebastián y Candy, nuevos miembros de la familia. Un besazo, chao. Así que ha llegado el momento. Tenemos aquí, Juanra, en esta mesa con unos dulces que ahora voy a mencionar quién nos los ha traído. A Carlos Navarro. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a Carmen, a la que yo también adoro. ¿La conoces? No la conozco en persona por cosas de la vida, pero sí, desde luego sé quién es, así que sí, Bueno. Adoración. No meses, años que Carmen nos pide este episodio. Por favor, hablad de los Madrazo. Cada vez que puede, en el Instagram del museo, Sí. como mencionemos a Madrazo. Episodio de Arte Compacto sobre los Madrazo, por favor. Así que. Fantasía. Y hemos traído a Carlos porque, claro, ni tú ni yo conocemos a los Madrazo en condiciones, querida. Pues no, O es tú que sí. claro. Yo un poquito. Tú un poco más. Yo, como la punta del iceberg, pero Yo Carlos los va a voy a sacar reconocer, todo. lo voy a reconocer aquí nada más empezar. Los conozco lo suficiente como para probar los exámenes tipo test de cualquier plaza habitual del Museo Nacional del Prado, en la que siempre cae una pregunta de los Madrazo. Ya está. Claro, es que No más. ellos, empezando por José y siguiendo por los demás que mencionaremos a lo largo de este episodio maravilloso Pero y él, decimonónico, hablamos de José de Madrazo principalmente, sí, ¿no? ellos, claro, es que tienen muchísimo que ver con el Museo del Prado desde su Claro, inauguración en es su 1819. Su casa. Es su casa. Es el Museo Nacional de los Madrazo, también podríamos llamarle. Es su cortijo. O sea, es su sitio en Ellos el lo mundo. montaron. Ellos lo crearon parcialmente, pero en todo caso es la casa natural, el Museo Natural de los Madrazo. No tiene sentido un museo de los Madrazo porque existe el Museo del Prado, que es un museo de los Madrazo, en muchos sentidos, incluido el sentido del contenido, pero también el espíritu de la institución. O sea, el Prado es un museo madracesco, es Me una encanta. producción madracesca. De todos modos, quería polemizar un poco Venga, antes de empezar, polemiza. porque yo soy del Team Juanra y estoy completamente enganchado a todo el mundo del papismo y quiero saber más. Quiero saber, o sea, soy un experto en protocolo pontificio ¿En serio? por la Universidad de Internet y estoy todo el rato mirando todo, quiero saber todo y estoy eligiendo todo el también. rato outfit de cardenal. O sea, quiero
quiero este de tal. Poco se este habla color de la no, prenda este esta color sí. blanca que pueden ir variando de forma cada uno de los cardenales. ¿Cómo? No sé cómo se llama esa prenda. Yo pensaba que iban todos iguales. No, No. lo rojo sí, pero lo blanco que asoma entre las dos piezas rojas es cada uno lo lleva a su manera. Voy y a uno daros lleva una exclusiva que une al mundo cardenalicio con el mundo de los Madrazo. Bueno, y es ya que el día de la lectura de mi tesis, que iba sobre José de Madrazo, en este cuerpo mortal me puse unos calcetines Gamarelli, que son los calcetines que llevan los cardenales de color cardenalicio, no pontificio, o sea que no encaja 100% con el tema de hoy, Bueno, pero podría estar cercano porque es cardenalicio. Qué o sea que maravilla. soy un fetichista de ese mundo y Bueno. me encantan las tiendas de Roma de Fantasía. vestuario pontificio y de vestuario clerical, y me parece divertidísimo. Es que es un mundo Y maravilloso. Yo estoy súper dispuesto a ir hablando, porque un poco José de Madrazo tiene que ver con no con la muerte del Papa Francisco, afortunadamente para el Papa Francisco, pero el mundo de los Madrazo entra de lleno. Federico de Madrazo es bautizado, porque su padre vive en Roma, en San Pedro del Vaticano. Quiero decir que ellos viven allí, están Yo sabía allí. que había nacido en Roma Federico, pero no que había sido bautizado en San Pedro. Wow. Había sido bautizado en San Pedro del Vaticano Pero y bueno. de hecho su padrino de bautismo es el príncipe elector de Sajonia, que por eso Federico se llama Federico, que es un nombre que no tiene que ver con la tradición montañesa a la que pertenece su padre, ni con el origen silés de la madre. O sea que nació Federico, nació el pobrecito en una circunstancia muy complicada, ¿no? Digamos que, claro, se encontró con una vida muy difícil. Muy difícil. De nacimiento, imagínate. de Sí, cuna. pobre. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Voy a corregirme, Claro. autocorregirme, porque estamos con el doctor Carlos Navarro, claro, porque ya has defendido tu tesis doctoral Sí, sobre bueno. José de Madrazo, así que Carlos Está Navarro, bien. doctor Carlos Navarro, del área de conservación de pintura del siglo XIX en el Museo del Prado. Comisario de la exposición, lo voy a decir bien, tengo aquí el título completo, creo, Cambio de forma, sí, mito y metamorfosis en los dibujos romanos de José de Madrazo, que se puede ver en el Museo del Prado hasta el 22 de junio. Podéis y debéis. Bueno, muchas gracias por todo, por la presentación y por el recuerdo de la exposición. Pero lo cierto es que las salas permanentes del Museo del Prado son siempre unas salas madracescas. Están llenas de obras de José, Siempre. de Federico y de Raimundo. Y desde luego nuestros fondos, los fondos de la colección, guardan miles, no es una exageración, de obras de arte producidas por esta familia y cientos de documentos que proceden también de esta familia, con lo cual, ¿por qué no pensar en el museo, igual que pensamos en el Prado como un museo que es la casa natural de Goya, también es la casa natural de los Madrazo? Sí, me ha encantado lo del Museo Natural de los Madrazo. O sea, ahora cuando vea Museo Nacional del Prado, voy a imaginarme que le doy así, rasco un poquito con una moneda y debajo pone Museo Natural de los Madrazo. Habéis hablado de José de Madrazo, habéis hablado de Federico y de Raimundo, que para los que, como yo, quizá no tengan encontrada bien la familia, por favor, explicadnos. José de Madrazo es, digamos, el patriarca. El de todo patriarca, esto. y tengo aquí un árbol genealógico, Carlos, que he Bueno, hecho, fíjate, fantástico, a boli, a ver qué te fantástico, parece. Me encanta, muy fan. Nació en Santander. Nació en Santander. Es santanderino, como nuestra invitada anterior, Emma Luisa Cágil, que es santanderina, y con ella aprendimos lo que es ser STV, Santander toda la vida. José de Madrazo a lo mejor era STV también, Santander Pues toda sí. la vida. Yo pregunto una cosa, ¿por qué en los árboles, en los organigramas, iba a decir? En el organigrama Madrazo, ¿quién En los manda más, árboles José? ¿no? genealógicos así habituales, que estoy viendo ahora es de la página Sí. del Museo Nacional del Prado, José de Madrazo es como que es la cabeza, es como Dios, pero no tiene nada a su alrededor, o sea, no, ahí no hay una Claro, mujer, porque no hay él un lo tubo. crea, él crea de su propia cabeza, se casa con una mujer, por supuesto, aunque probablemente fuera una persona muy abierta de mente. Fuertes declaraciones de Fuertes Carlos. declaraciones, pero es que todas las personas que pasaron, todos los señores que pasaron por el taller de David en París, Ajá. tuvieron experiencias muy intensas. Hay un libro sobre eso. A David le interesaba muchísimo El sexo con otros hombres. el sexo con otros hombres, no lo sé, pero desde luego crear un ambiente opresivamente homoerótico Ya. todo el tiempo. Y hay un libro muy interesante que explica las tensiones sexuales creadas entre todos los condiscípulos de David, con lo cual José de Madrazo desde luego era un patriarca intachable que se casa con Isabel Kunz
y tiene en Roma, hijos. que es la hija de un artista y es un personaje absolutamente entrañable en el Museo del Prado. Tenemos algunas de las cartas dirigidas a su hijo Federico y me cuesta no llorar cada vez que leo una, porque son de una ternura Son y de una preciosas. bonomía y de una bondad de madre, las frases que le dedica a sus hijos en la correspondencia, que son enternecedoras y que debió ser un personaje fascinante. Federico la retrata bastante, él escribió los recuerdos de su vida, y la retrata bastante como un personaje irrepetible. La madre, entre otras cosas, les hace una ropita, dice Federico. Federico se acuerda de todo desde que es un bebé, que es una cosa fascinante. Tenía buena memoria desde Tenía bebé una ya. cosa, como le pasaba a nuestra compañera, ojalá nos esté escuchando, Manuela Mena, que tenía recuerdos desde que era una tiernísima infante. Un beso para Manuela un beso Mena, para si nos está Manuela, escuchando. ojalá, seguro que nos está Que escuchando. se manifieste en ese caso, por favor. Por favor. Y esta idea, que yo creo que está asociada a la gente que es muy lista, Sí. Federico tenía recuerdos desde la plena niñez, ¿no? Y se acuerda que recién llegaditos de Roma, cuando vienen a Madrid, su madre les cosía una ropita tan distinta a la que llevaban los niños grises y aburridos del Madrid fernandino, que todo el mundo le copiaba, y que al día siguiente de que ellos llevaban una ropita hecha por su madre, todas las señoras, mamás del colegio de nobles al que iba Federico, que como ves vivía siempre rodeado de pobreza, les hacían que los niños les encargaban vestiditos para que fueran a la moda de los niños Wow. madrazos. O sea, que era una mujer con inventiva y con muchísima personalidad. Y desde luego que pertenecía al ámbito, como va a ser común a lo largo de toda la declinación de la saga de los Madrazo, que eran mujeres que pertenecían al ámbito artístico y que comprendían, por lo tanto, las obligaciones de sus maridos. Federico, por ejemplo, recuerda que una de las obligaciones más extrañas de su padre era la de encerrarse con su modelo favorito, que había venido con ellos desde Roma, en el taller, y pasar la tarde encerrados allí sin que supieran qué estaban haciendo, porque José no estaba pintando ningún cuadro de historia, pero Estarían ensayando poses para estarían ensayando, futuros hablando de cuadros, sus cosas. No lo contándose sabemos sus porque, cosas, claro. porque no tenemos más referencias que las que dice el pobre José Federico en sus memorias, que os las recomiendo mucho, son difíciles de encontrar. Las publicó el Museo del Romanticismo en el año 96, si no me equivoco, y se agotaron inmediatamente, y nosotros, yo las mías las tengo en fotocopia, os podéis imaginar. Wow. O sea, son difíciles de encontrar. Te pediremos una copia de esas fotocopias, Carlos. Pero son un texto divertidísimo, porque además Federico es ya un señor mayor enfadado con la vida cuando escribe eso. O sea, él ya está con ganas de cobrarle a todo el mundo lo que le deben. Y escribe unas memorias para pasar esas facturas. No deja títere con cabeza. Bueno, este va a ser un tema que va a estar sobrevolando el episodio hoy. Si oís un ruido de fondo, yo no lo veo, está detrás de mí, creo que es Candy Darling o Sebastián, que está jugando con una caja o con un lazo, con algo. Hoy como un plastiqueo por ahí, a ver si Juanra puede ir Yo a también lo oigo, pero no la supervisarlos, veo. porque tú sí Está las entre ves, ¿no? macetas. No, ahora ha Entre parado, ahora macetas, está ¿no? mirando tranquilamente por la ventana. Mira, Candy, voy a abrir una trufa de estas, no porque yo la quiera, sino porque tiene un plástico y a lo mejor el sonido este del plástico Le atrae a está Candy. interesando. Y el sonido de plástico es mejor que el de la maceta. Bueno, para es nuestros mejor que suene oyentes. un momentito y yo cuento que estoy comiendo una trufa que nos ha traído Ya viene. una oyente que se llama Ángeles y su marido Ramón. Y también tenemos unos, ¿cómo se llama esto? Macagón, Macaron. que nos ha traído Alicia Zapata, que es una guía a la que quiero mucho, que nos conocemos hace muchos años. Muchas gracias por el dulce. Candy, toma. A Ángela, a Ramón, Alicia, gracias por vuestros dulces. Madre mía. Qué rico. Mira, va Sebastián también a luchar contra el ¿Ves? parásito. Así se tranquiliza todo. Bueno, Bueno, entonces va a sobrevolar esto de Cosas que pasan. Cosas que pasan, la villanía, porque los madrazos son un poco tu villano favorito también a veces. Son unos villanos que los quieres. Yo, por lo menos, a José de Madrazo, O sea, que es una persona con una lengua muy larga y un temperamento lleno de ira y de odio hacia mucha gente, tengo que decir que he desarrollado una relación de verdadero cariño hacia su personalidad, porque eso lo combina con algo que es común entre los artistas españoles del siglo XIX. Yo, como no soy sociólogo, hablo solamente de los artistas, que es
una paternidad esmeradísima. Pienso en José, Federico es exactamente igual con sus hijos, o sea, en general los madrazos son muy cuidadosos, pero lo que conocemos del resto de las familias, del resto de las sagas, en el caso de Rosales, que no pertenece a este ámbito, de hecho puede ser un poco antagónico con los madrazos, le dedica toneladas de páginas en su correspondencia a elegir al ama de cría que van a tener con cada una de sus hijas, o a cualquiera de los aspectos que tengan que ver, desde el peinado que le han hecho a la niña hasta cómo tienen que ir fajada. Todo eso son aspectos que a Eduardo Rosales le interesan mucho más que qué le va a pasar al cuadro de la Lucrecia, que tiene claveteado en su taller y que no saben cómo trasladarlo. O sea, el tema de la paternidad, de la atención a los hijos, es una cosa muy propia, desde luego, entre los artistas del siglo XIX. Es una cosa que les importa mucho más que sus propias obras de arte. Sí, le decía a Juanra, cuando estábamos aquí comentando sobre lo que íbamos a hacer contigo antes de que llegaras, que me encantaba cómo se dirige José de Madrazo en sus cartas a Federico, cómo lo saluda. Mi amado Federico, siempre, ¿no? Un padre a un hijo hoy, mi amado Federico, qué bonito es, ¿no? Qué bonito. Y cómo se despide luego. Cómo le dice expresiones a tus tíos y primos, y en particular a Nana, a la Nicolasa, a don Jacinto, a la familia Valces, etcétera, mientras queda amándote tu tierno padre. O sea, saludos y despedidas de este tipo, que me parece precioso. Es verdad que en las cartas del siglo XIX hay bastante sensiblería, ¿no? O sea, es habitual, quiero decir, no solamente entre padre e hijo, sino que no tienen un también pudor, sobre todo entre hombres, no hay padres e hijos o amigos, no tienen ningún pudor en mostrar sus sentimientos. Y en realidad existe un tipo de trato amistoso / amoroso que no tiene que ver con la orientación sexual, que tiene que ver con la forma en la que se dirigen los hombres entre sí en estos años, y que dura hasta la Primera Guerra Mundial y en realidad casi hasta la Segunda, en las que se hablan francamente y se expresan muy abiertamente sentimientos de amistad y de cariño y de costumbres que reflejan esos sentimientos de costumbre, de amistad y de cariño, como por ejemplo echarse la siesta juntos, que es una cosa que ahora nos parece erótico, pero diría yo, no sé, bueno, a mí. Sí, o sea, tú ahora sabes que alguien ha dormido la siesta con otra persona y piensas cosas. No lo sé, yo no, porque soy una persona blanca en cuanto a mi mente y mi pensamiento y la luz que irradio. Yo a mí me dicen que si quiero dormir la siesta con alguien y pienso que, claro, que me está invitando a... Claro. Que quiere cosas que no sabes si tú estás dispuesto. ¿Cómo eres, Juanra? ¿Cómo eres? No sé, yo creo que es habitual, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Goya, ¿no? Sobre que mucha gente está pensando en las cartas de Goya. Sí, y las cartas de Goya son un ejemplo de ese tipo de trato que es muy común. En las cartas, por ejemplo, que hay de Federico con su cuñado, con Ochoa, que están publicadas hace muchísimos años, son unas cartas en las que Federico habla con su cuñado y hablan de dormir la siesta juntos, o sea, en unos términos de amistad y de cercanía que son intensísimas, pero intensísimas. Y sabemos que no hay una relación en el ámbito de lo LGTBIQ+, porque llega un momento que comentan la historia de una persona que sí está dentro de ese ámbito y hablan de cuánto les repugna y de que esas cosas no se pueden hacer en la correspondencia, con lo cual sabemos desde dónde nos están hablando, porque en ese mismo tono de confesión, de anhelo por estar juntos, por dormir la siesta o por merendar o por compartir lo que sea, no incluye la parte, o sea, estamos seguros de que no incluye la parte sexual, porque ahí son muy explícitos. Y al hablar del marido de una de las hermanas del rey Francisco de Asís, que era una persona que dice Federico que era el marido de todos los hombres de París, para ser concretos en qué expresiones utilizaban en ese momento, no había dudas. No había ninguna duda. ¿Y qué dice? Le parece que es una cosa repugnante, que es un personaje repugnante y que toda esta cosa de LGTBI, pues que no, él no la acepta. Así tal cual, esta cosa LGTBI, U+, yo no la acepto. No la quiero. No la acepto. Árbol genealógico que tengo aquí, Carlos, voy a repasarlo rápidamente. Tú me corriges si digo algo mal, para que la gente se ubique, ¿vale? Y también para refrescar parte del organigrama histórico del Museo del Prado también, más o menos. En realidad sí. Entonces, José de Madrazo nace en Santander, 1781, se casó con Isabel Kunz, que era hija de pintor, en Roma, en 1809. Ellos tienen 5 hijos. Tienen más. ¿Tienen más? Anda. Tienen más, pero todos fallecen. O sea, Federico
Y, o sea, creo que los que tienes apuntados van a ser los supervivientes, porque pasan cosas. Isabel Kunci Valentín y José de Madrazo. Hijos: Federico, Pedro, Luisito, Juan y Carlota tengo. Sí, sí. Esos son algunos de los que sobreviven. Federico es el más famoso, es el pintor y el personaje más famoso de esa generación. Son los dos que llegan a ser directores del Museo del Prado. José de Madrazo, primer director, pintor del museo, porque antes hubo directores grandes de España, directores Eso es. nobles. Y los artistas tenían un papel en ese contexto de ayudantes de los grandes de España, que eran los directores. En ese sentido, uno de los archienemigos de José de Madrazo, Vicente López, tuvo un papel secundario durante, que en realidad no, porque en realidad la protagonista era la persona que tomaba las decisiones de lo histórico-artístico del museo, pero no fue reconocido como director del museo, a pesar de que era un pintorazo magnífico. Claro. Y de que tenía un papel protagonista y era primer pintor de cámara. Pero José consigue que le reconozcan como director sin tener ningún mayordomo mayor, sin tener a ningún grande de España encima como figurando como director del museo. Él inicia una línea de directores artistas que acabaría con Picasso, si no me equivoco, ¿no? Porque después de Picasso ya no hay más artistas. Acaba ¿sí? con un pintor llamado Sotomayor. Ah, claro, es verdad. Hombre, Sotomayor y Zaragoza. Sí, es cierto. Claro, José de Madrazo fue nombrado primer director pintor del Museo del Prado en 1838. Antes había habido pues marqueses, duques, el marqués de Santa Cruz, el príncipe de Anglona, el marqués de Ariza y luego el duque de Híjar. Y ya José de Madrazo, porque esos años de marqueses y tal había sido Vicente López como mano Vicente derecha, López, director en la sombra, efectivamente. pero ellos como figurando como directores. Claro, que es muy importante Vicente López, porque Vicente López transmite al Prado en realidad todo su conocimiento y su contacto de la cultura ilustrada y las ideas que los ilustrados habían ido acumulando en torno a la historia del arte. El hecho de que la colección del Prado históricamente empiece en Juan de Juanes es algo que tiene que ver con la cultura de la ilustración, con los textos de Ceán, con una serie de elaboraciones que Vicente López conoce de primera mano. Claro. Y es el que se las transmite y el que elige cómo se van a colgar esos cuadros y cómo Juan de Juanes se convierte como en el Rafael español, es decir, el iniciador de la escuela, de esa fantasía que es la escuela española. Uh-huh. Toda esa escenificación que tiene lugar en el primer Prado está en la cabeza de Vicente López y es de donde viene. José de Madrazo va a ser el primero que llegue y va a impulsar un tipo de museo que se va a cuestionar esos primeros pasos de la andadura de la mano de Vicente López, porque lo que está claro es que solo podía quedar uno, o Vicente López o José de Madrazo, pero no podían convivir. Claro, porque el museo llevaba abierto desde 1819 y esos años era Vicente López el que había estado al mando, un poco partiendo la pana, al mando, como dices tú, claro. Así es. Qué fuerte. Bueno, por acabar con el árbol genealógico, así la presentación, y seguimos con José. Federico tuvo a su vez... Bueno, aquí tengo 3 hijos, igual hubo más. Tuvo más, sí, pero esos son más famosos. Raimundo, Ricardo y Cecilia. Raimundo y Ricardo, a lo mejor los conocéis porque fueron pintores, hay obra de Raimundo de Madrazo, por ejemplo. Raimundo está colgado en las salas del museo, es un artistazo, como el mejor artista de toda la familia, para así decirlo. Los retratos de Aline Masson. Los retratos magníficos de Aline Masson, el de Ramón Errazu, ese hombre elegantísimo y guapísimo que tenemos en las salas, o el de la Marquesa de Manzanedo, que son todo personajes interesantísimos de los que se rodea Raimundo. Y Federico, que había nacido en Roma, como ha mencionado antes Carlos, y sido bautizado en San Pedro del Vaticano, con Luisa Garreta tuvo a Cecilia, y Cecilia se casó con Mariano Fortuny. Así es. ¿Cómo es esto, eh? Claro, de repente la saga de pintores se amplía y se convierten en más poderosos, ¿no? Porque, claro, acumulan poder. Ellos son una familia de poder. O sea, los Madrazo del 19 son gente muy poderosa en el mundo de las artes que acumulan cargos y cargos y cargos. Federico es el epicentro de esa posición. Antes te has referido a las cartas de José de Madrazo. Un vistazo a las cartas que le dirige José a Federico habla de cómo desde que es un niño muy pequeño, o sea, desde antes de ser mayor de edad... Y recordándolo todo desde bebé ya. Por supuesto, él se acuerda de todo, como sabemos por las memorias.
Federico recibe del padre mensajes abiertos de tú vas a ser la cabeza de esta familia y tienes que gobernar la familia, no solamente en lo económico, que desde luego le inmiscuye desde muy jovencito para que esté al tanto de todos los negocios, porque ellos son famosos, son importantes, pero son ricos. O sea, cumplen todo ese programa de éxito que podía tener un artista, pero sobre todo un hombre burgués hecho a sí mismo en el siglo XIX, que es lo que mejor representan los Madrazo. Y en ese sentido, los mensajes de José a Federico son clarísimos. Tú vas a ser nuestro cabeza, que tienes que velar por el buen nombre de los Madrazo y que, por lo tanto, ese buen nombre sea el que garantice nuestros negocios, que van desde la producción de arte, que son importantísimos porque son los retratistas oficiales de la sociedad de su época. Federico, de hecho, es la encarnación, los retratos de Federico son la encarnación de una época. La lista de los retratos de Federico componen una especie de foto de grupo de toda una época, de la época isabelina. Por ejemplo, ¿quién? Pues hombres, tenemos a la condesa de Vilches, que es nuestro Qué maravilla. Retrato del museo icónico. Qué maravilla, Amalia. Pero todos los demás... Con ese azul, que yo he sabido por ti que ese azul estaba de moda el año del retrato. Exactamente. Y ya... Bueno, y luego después fallece. Y esas señoras... ¿Qué año era? 1860 y... No, 50 y... 53, creo, ¿no? 53. Juanra, Sí, compruébalo, porque el por favor. 54 es el que se pone un color rosa, Eso es. que es fantástico también, que se llama arcoíris. Rosa arcoíris. Rosa arcoíris, lo queremos. Pero me encanta esto de que el azul y al año siguiente el rosa arcoíris. Rosa arcoíris. Si llevas azul pavo, estás muerta. En el año 54, socialmente, te quema ese vestido. Claro, por eso no la te lo Vilches, puedes poner. Claro, ese azul. Claro. Tal cual, También el 53. Oye, y en Qué la Nochevieja del precioso, por 53, ¿qué color llevarían? Llevarían blanco. Sí, Llevarían blanco, aunque para estas señoras estoy seguro que la Nochevieja era una cosa súper ordinaria y se acostaban ese día más temprano para no celebrar ¿Se nada. vestía de blanco Nochevieja en ese momento? No. Ah, lo he vale. dicho porque no. El O no sea, color. había fiestas de fin de año, no quiero, imagino, claro. no quiero proyectar mi odio hacia el fin de año y hacia todo lo que significa alta tensión Hombre, es que las del fiestas debían calendario. ser Pero en esa época grandes. sí, cerca de la Vilches está, en el Prado está La Espeja, que es otro de los retratazos fantásticos de Federico. Sí. Y de esa tenemos un montón de testimonios de cómo fue su boda. Y fue también una cosa pantagruélica, una fiesta. Pero ellas, como le pasa a todas las mujeres de buena familia del siglo XIX, velan muchísimo para no parecer ordinarias ni nuevas ricas. Es una cosa que les preocupa un montón. Yeah. Entonces, tanto en la boda como en todo, se muestran como demure y no quieren Me encanta. tener... estar relacionadas con personajes, o sea, con escenarios que no demuestren que son finas de verdad. Ya. Es un esfuerzo el que hacen en todo el tiempo que es muy interesante. Que a la Vilches igual la miraban un poco así, porque ella era, como decías tú, noble de nuevo cuño, ¿no? Exactamente. Por lo de las joyas, que no eran heredadas, Sí, sino que eran joyas claro. que igual se había comprado hasta ella misma. Es muy probable porque son del momento en el que ella es joven, o sea, son de ese momento. ¿Tú crees que la criticaban cuando se daba la Estoy vuelta? seguro de que la criticaban, porque la odiaban, porque era amiga de Isabel II. La Vilches es un personaje fantástico que tiene mil cosas que contarnos. Una de las cosas más interesantes que hacía es que en su casa de la calle Atocha tenía como parte de su servicio a gente retirada del mundo de los teatros. Anda. Y como ella era traductora de obras de teatro del francés, aparte de que ella misma escribía obras de teatro, Sí. publicó 2 novelas y obras de teatro, pero sobre todo era traductora de los éxitos de París. Y en uno de los salones de su casa tenía una tarimita y el servicio, para sus veladas, escenificaba escenas de las obras de teatro que ella traducía del francés. Era un personaje fantástico del que todo el mundo quería ser. Desde luego Federico era más que... Sobre todo era amigo de la condesa de Vilches y era un personaje, un agente importantísimo en el arte, en la cultura, pero también en la política. Cuando se muere la condesa de Vilches, el que escribe su necrológica en la prensa de la época, en el periódico más importante de la época, que se llamaba La Ilustración Española y Americana, y que lo ponen en la portada, es ni más ni menos que el presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, que escribe una necrológica reconociendo la importancia de la Vilches, no solamente a nivel artístico, que es lo que todos pensamos, porque fue amiga de pintores y de artistas y de escritores. También a nivel político, es una de las agentes más activas
para la restauración borbónica. Y Cánovas del Castillo, que es el factotum de la restauración, decide escribir su necrológica para hacer ese reconocimiento público del papel que había tenido en esa estructura política que es la restauración, la vuelta de los Borbones después del ensayo con Amadeo de Saboya. Con lo cual la Vilches, no sé si la miraban mal algunas mujeres o hombres malintencionados por el hecho de las joyas, pero desde luego era una protagonista absoluta de la cultura de la época y una mujer influyentísima. Por la cosa de escritora, por la cosa de escritora le dan un título previo al condado de Vilches. Que empezó con ella, claro, esto. Que empiezan con Fue ellos, la primera condesa de que Vilches. es el de vizcondes de la Cervanta, que es una propiedad al que le ponen ese nombre, porque dicen las malas lenguas isabelinas que era el epíteto cariñoso con el que la llamaba Isabel II, la Cervanta, ¿no? Porque era como muy escritora bonito. y muy tal, y muy esto. No lo sé, estos son telerrumores que yo sencillamente deposito en vuestro podcast para que la gente los valore, pero están ahí. Hablando Carlos. de criticar y de hablar mal de gente, no voy a sacar nombres. En las cartas entre José de Madrazo y Federico ponen verde a mucha gente, ¿no? Y mucha gente, a pintores y artistas. Los odian a todos. A todos. Claro, todos. además era una correspondencia privada que tenemos hoy sobre la mesa porque se ha publicado, está el epistolario de José de Madrazo y en 2 volúmenes el de Federico, que son unos tochos. Sí. Y claro, era un carteo entre ellos, entonces ellos no Esto es sabían muy fuerte. que nosotros íbamos a tener acceso a No eso. esperaban que pasara lo que pasaba. O sea, imagínate que cuando te mueras, la gente de repente publican tus WhatsApps con todo el mundo en un Me libro. encantaría. O tus correos, Me encantaría. claro. Que se supiera la verdad, todo lo que pienso de todo el mundo. Claro, o lo que hemos hablado hoy aquí antes de empezar a grabar. Se leería todo lo que has dicho y no pararía de verse ahí como foto recibida, foto enviada, foto recibida. Cochinas todas. Bomba. Bueno, Fuego. También qué homenaje a los momentos de esplendor personal. Sería fantástico. O sea, yo estoy a Lo favor. mío no lo publiquéis, por favor. Si algún día soy alguien importante, No, no pero publiquéis. esto tiene que ser como hicieron los Goncourt, que son unos escritores franceses de finales del 19, que hay un plazo. O sea, ellos escriben unos diarios donde ponen como ropa de Pascua a todo el mundo. O sea, es su afición favorita. Son señores sofisticadísimos franceses que van escribiendo cada 2 hermanos, solteros, muy probablemente también, y escriben este journal en el que van escribiendo lo que opinan de todo lo que pasa en París, Wow. de toda la gente y tal, Me sin encanta. filtro. Guau. Con la excusa de que hasta 50 años después de su muerte, del último que quede vivo, no se pueden publicar para asegurarse que nadie de los afectados también aparece en el... o sea, se siente herido por lo que han escrito. Sí. Pero se comportan, por ejemplo, a Raimundo de Madrazo lo ponen verdísimo. Pero a todo el mundo, a Fortuny, a la venta de París, en París, de las cosas que habían formado parte de su estudio. Claro, que murió muy joven. Se Fortuny. vende, seguro que os acordáis, de ese vaso maravilloso de la Alhambra que fue de su propiedad. Precioso. Y ellos dicen que no sirve ni para hacer de decoración en el Teatro del Odeón, que en ese momento era como ópera cómica de París, o sea, como lo ¡Qué último. malos! Y tal, dicen una basura de vaso que toda la gente se ha vuelto loca por una cosa cochambrosa. ¿Esto quiénes eran los que escribían Goncourt, esto? Los Goncourt. Pero bueno. Así que, y ellos querían que se publicara. Y yo creo que a mí no me importaría que 50 años después de mi muerte, o sea, no sé si esto me va a condenar haberlo dejado por aquí contado. Esto no es un Que se publique. testamento. No Esto es un testamento, vale, no, bien. no tenía valor el podcast. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dentro de 50 años Dentro a lo de mejor. 50 años, a lo mejor Claro. esto es Igual hay un documento. juez que dice, no, mira, lo dijo en Lo ha el dicho. tal- Hay consentimiento. Publicar. Claro. Me vais a dejar que termine rápidamente con el árbol genealógico. Por favor. Porque estamos salpicando y así vamos a ir luego un poco a José y a cómo llegó a Roma. Bueno, y de su Claro, arte, porque llegó para hablaremos de su formarse arte, en ¿no? su arte, por supuesto. Y a cambio de forma, la mitología. Pero dejadme que acabe porque me quedé Por ahí favor. en Cecilia y Mariano Fortuny, ese Sí, matrimonio. sí. Ellos tienen a María Luisa y a Mariano Fortuny, Madrazo, que son los niños que aparecen en Los hijos del pintor en el salón japonés, que es ese cuadro Sí, precioso sí, que está en el sí. Prado. Y no sé si tienen hijos o no, Mariano Fortuny Madrazo y Henriette Negrín, No. pero su hijo es el vestido de Spoiler, Elfos. no tienen No hijos. tienen, ¿no?
Pero su hijo es, Ojalá ¿no? alguien El vestido alguna de vez- elfos, maravilloso. claro. Que diseña Mariano, pero que tiene que ver mucho Henriette con él también. Ojalá algún día alguien haga una lectura adecuada del personaje que fue Mariano Fortuny Madrazo, un señor que nos ha dejado muchas pistas de su verdadera identidad y que solamente está esperando que alguien avezado, listo, inteligente y que maneje los códigos de la época nos desentrañe su verdadera personalidad. Henriette Negrin, su esposa... Gracias por pronunciarlo bien, Carlos. No como yo. No, Henriette es una modelo fascinante, amiga de él, con la que se casa en un momento ya de su vida muy adelante. La Mariliendre, dilo. Podría ser. Podría. No estamos ser. aquí. No estamos Yo no aquí. soy quien. Hay una monografía maravillosa. Es un personaje también fascinante. Antes hablábamos de cuánto nos fascina la Vilches. Henriette también es un personaje fantástico que vale la pena recuperar. Pero porque, entre otras cosas, es una mujer generosísima que ha hecho en realidad los deseos del que fue su marido de convertir en colecciones públicas todos los fondos de dibujos y estampas maravillosos que había heredado de Fortuny. Y creo que ella tuvo que ver también con el vestido de elfos, con la creación, Claro, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? Es un personaje que forma parte, o sea que hay que reconocerle todos sus méritos en ese ámbito de creación. Y también comprender el papel que desempeña en la vida, comprender bien el papel que desempeña, necesario, absolutamente necesario, pero que deberíamos aprendernos a leer bien qué persona fue para Mariano Fortuny, hijo, porque es muy interesante y porque nos daría muchas claves, nos permitiría comprender mejor la relación que tienen con otro de los personajes que no salen en este árbol genealógico, pero que son importantes. Me vais a perdonar por esta cosa que he hecho, tengo una letra horrorosa, pero para nosotros nos vale. Coco de Madrazo, el hijo de Raimundo, un hombre que sí sabemos a ciencia cierta que era homosexual, que estuvo relacionado con Reinaldo Hahn, que también que es el hermano de la mujer de Raimundo, de la segunda mujer de Raimundo, de la segunda mujer de su padre, y que son dos personajes del ámbito de Proust, de ese mundo de la homosexualidad elegante, sofisticada y culta de París a finales del siglo XIX. Todos ellos íntimos de Mariano, que viajan a Venecia para ver a Mariano en algunas ocasiones. O sea, hay que decir que forman parte de esa pequeño y esmeradísimo círculo de personas profundamente estéticas que toda la energía de su vida la depositan en actos estéticos, ¿no? Es la decadencia, el decadentismo en estado puro, que son todos estos personajes maravillosos. A mí, desde luego, me parece imprescindible una exposición sobre Coco de Madrazo y sobre el mundo de Coco de Madrazo, el hijo de Raimundo, alguien que nos devuelve, como es el caso del propio Mariano, una definición de artista que abandona definitivamente los límites de artista marcados por la academia, porque no son pintores como los entendemos y como estamos acostumbrados a exponerlos en el Prado. No son unos artistas que se sienten y hagan un cuadro. Hacen cuadros, por supuesto, hacen cuadros maravillosos, hacen retratos fascinantes, pero son artistas que hacen escenografías, que hacen ilustraciones, que empiezan a grabar también imágenes en movimiento. Es decir, están interesados en cualquier clase de expresión artística y las combinan con distintos resultados. Y entender que esa vía muerta de los Madrazo con Coco acaba en ese tipo de expresiones artísticas es mucho más interesante que otras que están también muy bien estudiadas. No es el único, hay otras vías que también, o sea, ahí has puesto a Raimundo y su hijo Coco. Ricardo también tiene un hijo artista y diplomático, Mariano de Madrazo, que escribe además una historia del Museo del Prado que creo que todos nos hemos estudiado cuando hemos tenido que pasar la oposición. Es una de esas historias míticas del museo que son importantísimas, ¿no? y que forman parte de... Carlos, estoy flipando, no había nunca hablar de Coco. Coco es necesario, es que no sé por qué seguimos haciendo cosas y no hacemos cosas de Coco de Madrazo. O sea, me está dando pena que hoy el tema sea José, pero es que José es el pater familias, es el Coco, patriarca. fantástico. A ver, que tienes una imagen. Mira esta foto, guapísimo, ¿eh? Coco era muy guapo. Wow. Era muy guapo. Hay unas fotos fantásticas de nadar, estupendas, de Federico Carlos de Madrazo. Sí. Coco es Federico Carlos. Federico Carlos, pero en casa le llamábamos Coco. Perdón, porque yo también. Wow, tú también. Ay, por favor, pero me está encantando. Bueno,
Que se emociona. ¿Qué hacemos? Sí, claro, es que este personaje... Por favor, no hagamos un conocía. llamamiento. Por favor, si alguien Un nos está llamamiento, escuchando, yo he propuesto, pero no he tenido éxito, hacer una exposición de Coco en mi vida, pero ojalá alguien nos esté escuchando y nos deje hacer una exposición Coco. Jo, sería fantástico. Ahí queda la verdad. petición de Carlos Navarro. Debería, Nos escucha mucha gente de debería museos. ocurrir. Por favor. Prestad atención a lo que dice Carlos. Bueno, entonces una familia, ya hemos dicho, o sea, una Una familia, familia está. de amplísima. poder un punto desplegado sobre la mesa relacionada con el arte en todo momento. y todo empezó con un santanderino que Con se José fue de Madrazo. a estudiar a Roma como con 20 años, 21. Pero ¿no? antes ya había estudiado aquí en la academia. Antes había estudiado, él había empezado estudiando en Santander. En Santander ya muestra intereses artísticos, hay muchos testimonios de que dibuja en Santander retratos y hace copias de estampas, pero sobre todo dibuja retratos, y precisamente por las habilidades que aprecian en él en Santander, protegido por los aristócratas locales, lo envían a Madrid, y en Madrid estudia en la Real Academia con tanto éxito que Carlos IV... En la Rabás, en San Fernando, ¿no? En San Fernando. Rabás, qué feo. Y Carlos IV le concede una pensión para que se vaya a estudiar a París con David. Wow. La cosa es gordísima, porque al mismo tiempo le encargan a David un cuadro que estaba destinado, y estuvo allí colgado, ser pintado para el Palacio Real de Madrid, que es el gran retrato de Napoleón cruzando el Gran San Bernardo. Wow. Ese retrato espectacular que David va a considerar una de sus mayores obras, lo replica 5 veces, el propio David con sus manos, y lo van a copiar sus discípulos otras tantas. Y José llega con el pack de ese encargo. El cónsul de la Serna, al mismo tiempo que encarga esa obra a David, le lleva de la manita a José, que lo ha llevado en su séquito y que vive en la embajada con él, y le dice, y este chico va a venir aquí a estudiar. Hasta ahora era frecuente que nos preguntáramos, bueno, pero eso no sería una coquetería. José iría 3 días por allí, haría un dibujo, se iría a comerse un helado y se iría a su casa y ya está. No, las pruebas, todo lo que hemos encontrado, nos devuelven una posición de José de Madrazo de privilegio en el contexto del atelier de David. José estuvo interesadísimo en aprender a embeberse los consejos de David, y David le apreció particularmente. Lo sabemos muy bien porque lo lleva dentro del estudio. David era un hombre cruel, malvado y jerárquico, como estos que nos gustan, como estos personajes villanos que nos gustan. David es el ultravillano que estábamos buscando, y entre otras cosas era un clasista tremendo con sus discípulos. Entonces, a los que consideraba más tontos los tenía en una posición alejada de donde pintaba él, pero conforme los iba permitiendo acercarse a donde él estaba, era porque los consideraba más y los tenía categorizados. Era un clasismo del talento. Era un clasismo de talento, por inteligencia. supuesto, Vale. de talento y de inteligencia y de comprensión de su mensaje, porque David se había convertido en el reformador definitivo de la norma artística. Él quería variar el canon y, por lo tanto, le parecía importantísimo transmitir ese canon no solamente en Francia, que lo consideraba el centro del mundo, por supuesto, porque David era francés, sino al resto de los países pobres que no eran franceses, pobrecitos, pero podían tener una oportunidad de redimir su gusto. Tiene hasta 20 y tantos alemanes metidos en el atelier para que aprendan a pintar según sus preceptos, y por supuesto 5 españoles para que traigan su mensaje a las tierras de María Santísima. Para evangelizar. Claro, efectivamente. Claro. Y entonces, ¿qué consigue con eso? Pues consigue que José de Madrazo se convierta en el cabecilla. Desde luego, no podemos decir que es el mejor pintor de todos los españoles que pasaron por el atelier de David, no, pero desde luego el que tuvo más repercusión y el que desde luego transmitió mucho mejor el mensaje de David. Claro, porque David es un contexto evidentemente neoclásico, que ya estamos hablando de cuestiones que ya sabemos que van a estar encima de la mesa hoy, como es la mitología, como es el mundo clásico en general, que importaron mucho tanto estéticamente como en cuanto a contenido, ¿no? A David, luego, y que sí, esto se lo trajo para acá José de Madrazo. Claro, después. Para David la virtud el mundo de la antigua Roma, de la antigua Grecia, es una ocasión de exigirle a los nuevos ciudadanos que han surgido después de la Revolución Francesa un virtuosismo ciudadano
que reciben, o sea, cuyos mensajes quedan reforzados a través de los ejemplos del mundo clásico. Valores que llegan desde claro, que vienen valentía y de honor, social. de civilización, Claro. o sea, que tienen que ver con eso y que vienen desde allí. Entonces, no es una cuestión meramente estética, la estética envuelve una misión política en la que David está, como sabemos, bien envuelto. O sea, bien concernido. Y eso hace que José de Madrazo caiga en la trampa de la política. De hecho, su primer cuadro después de pasar por el atelier de David es La muerte de Lucrecia, que es el origen de la República Romana. Él está hablando el lenguaje político y estético de David en esa composición. Después él va a desmentir que eso tenga que ver con la política y con nada, porque José, entre otras cosas, si no es un maestro de la pintura, de lo que sí es un maestro es de la supervivencia social, y hace maravillas con tal de mantenerse a flote socialmente en cada minuto, y si tiene que renunciar a lo que ha sido hacía 5 minutos, reniega de todo por completo. Socialmente, no solamente en cuanto a trabajo o como No, pintor, en cuanto a trabajo, desde luego, pero en cuanto a lo social, José tuvo un talento irrepetible, y el verdadero talento de José es su vis social. Él sabe relacionarse perfectamente con Carlos IV en el exilio, cuando están en Roma. Después de París, siguiendo los consejos de David, se va a Roma. En Roma pasa muchos años, ¿no? Muchísimos años. 10 años o así. Más de 10, más de 12 años trabajando en Roma. Y en Roma coincide con el exilio de Carlos IV y María Luisa de Parma, que viven en la ciudad, y él se convierte en un pintor de cámara de los Porque ella es apolítica, monarcas. como hay que ser para llegar lejos. Ella es apolítica completamente. Entonces está sirviendo... Mi trabajo es gustarle a todo el mundo, ¿no? Como la película de Almodóvar. Él está sirviendo, claro, por un lado a Carlos IV, por otro tal. Al mismo tiempo en Roma sirve a Carlos IV, a Napoleón, que le ha echado de España, y a Godoy. O sea, todo al mismo tiempo. Y bien con todos. Sí, y como no consiguió nadie en el mundo, había un odio que no tenía reconciliación, que era muy superior al odio que sentía Fernando VII por Napoleón, que era el odio de Fernando VII hacia Godoy. Y José de Madrazo viene de estar sirviendo a Godoy en Roma y toca el timbre de Fernando VII y le dice: hola, quiero ser tu amigo. Hola, contrátame. Tengo una carta de tu padre diciendo que pinto muy bien, que le he servido, que me hagas caso. Y por supuesto Fernando VII le hace caso. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que en la documentación que conservamos de José de Madrazo no queda ni rastro del servicio que hizo a Godoy, que fue enorme, y lo sabemos porque ya muerto Fernando VII tiene que hacer una lista de obras y, claro, menciona una cantidad de retratos hechos a Godoy, a su familia, a una prima del pueblo, a todo el mundo, que dices, bueno, este señor solamente pintaba para Godoy cuando estaba en Roma. Sí, claro, solamente pintaba para Godoy. Vale, por si hay alguien despistado ahora mismo que está, pues, yo siempre lo digo esto porque me encanta que nos escuchen conduciendo, paseando el perro, corriendo, lavando los platos. Que yo corro ahora, ¿sabes? Bueno, tú lo sabes. Llevas un día. Eso no es corro ahora, cariño. ¿Has empezado a correr esta mañana? No, he corrido 2 días. 2 días. Bueno, vale. Mientas. Venga, vale. Te estoy faltando la verdad. Es que ya son 2 días, ¿eh? 2 y hoy días. me he levantado a las 6:45 de la mañana para salir a correr, perdón, antes de irme a trabajar. Que yo estaba en la cama todavía, he oído la puerta de la calle y he pensado, mi marido me ha abandonado. No, he pensado, me ha abandonado, te lo prometo. Digo, ¿a dónde se ha ido a estas horas? Pues a correr. Y luego, claro, yo pensé, a lo mejor ha ido a tirar la basura, yo qué sé. Y no volvía y he pensado durante un rato, ¿me ha dejado? Se ha ido de casa pero con que otro, es con real. otra, con otra. Sí, un poco. Durante un rato lo pensé, sí. Pero ¿Has comprobado si se había llevado el pasaporte o la tarjeta de crédito? No me moví de la cama, la verdad. Estás preocupado, pero no mucho. Como los gatos estaban, ¿sabes? Digo, bueno, pues mira. Lo importante mira, chico, lo ha dejado. Es que no somos tóxicos, aquí podemos se fue a correr. Era que se fue a correr y volvió a los 20 minutos o media hora. Oí la puerta otra vez que sonaba y digo, vale, ha vuelto. Ya sí. Se ha arrepentido de dejarme. Qué guay, ¿eh? Bueno, decía que si alguien... También podría ser una de estas excusas que se pone a alguien para irse a casa de su amante. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana es que le amas mucho. Qué mala hora, ¿no? Pues un momentito, sí, una visita rápida antes de trabajar. Sería... Juanra. Me encanta fantasear con esta historia cuando me he ido a correr tristemente, solitariamente, por nuestro barrio. Por ahí, bueno.
Si alguien no sabe quién es Godoy, quiero decir. Si alguien está tal... Hombre, Godoy, ¿cómo ¿pero que qué no Godoy? quién no sabe quién es Godoy? Entonces, a mí Que, es que... que nos lo diga, que le denunciamos. Si no sabe quién No ha es. estudiado la Carlos. ESO, no ha estudiado la ESO. Carlos, bueno, nos escucha mucha gente que no tiene por qué saber de la historia de España. Ah, bueno, que está- gente que está fuera de España, Joder, que es fuera de España. claro. que Sí, puede total. estar, yo qué sé, en Bueno, Colombia, en efectivamente. Perú, en Eso nos encanta y México. no les vamos a denunciar, les Claro, queremos. por Mucha gente favor. de México, un beso para México. Muchos besos y para Argentina, todo. Queremos a todo el mundo. Entonces, A políticas ellas, no. A eso políticas no. 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 A política, José. a política Aquí- José, que es nuestra villana favorita. Aquí somos de... Uy. que no, da igual. Aquí voy a meter un pitido. Que no, y seguramente no sea el primero que suena en el programa de hoy ni será el último. Bueno. Entonces, a mí esta trama es que me encanta. Lo de Roma, José de Madrazo en Roma y esos cuadros que pinta de Godoy y su familia, me encanta. Entonces, por favor, Carlos, cuenta esta historia. Bueno, que Godoy, hay uno importante, hay uno que tiene chicha. que está en la exposición, Claro, además. que está en la Por favor, exposición. anda a de verlo, forma. porque es que Cambia es muy de divertido forma. y lo vamos a guardar. Pero José, entre las muchas cosas que hace para la familia de Godoy, hace retratos, hace un retrato, sabemos que hace un retrato para Godoy con su legítima esposa y la niña que tiene con ella, Su legítima esposa, que es la condesa de Chinchón. que es la condesa de Chinchón y Teresa más de ni menos, Borbón. efectivamente. De Borbón, sí, De digo Borbón bien, ¿no? Vallabriga. Y luego después, cuando están en Roma, Teresa no está. Claro. ¿Quién está en Roma? Está otra señora, la condesa de Castillo Fiel, que es el título que le da Carlos IV, que por supuesto la protege. Fijaos en las obras que tenemos en el Museo del Prado, porque la representa en alegoría como si fuera una Venus, una cosa fantástica, con los niños como si fueran dos representaciones del amor, dos distintas representaciones del amor, Como Eros y Anteros. como Eros y Anteros, Ella, Josefa Tudó, como una Venus como maravillosa. una Venus con el pecho suelto, con una Un cosa... descuido, ella tiene como un descuido. Sí, es una cosa elegante, no es una cosa... Es exigencias del guión, no es una cosa pornográfica. Sabes que siempre que oigo la palabra descuido, como has dicho, lo he dicho yo, he sido yo un descuido. Cuando digo la palabra descuido, Siempre que me oigo decir descuido. me acuerdo, vais a pensar que soy un ridículo y es verdad, que cuando era pequeño, joven, y buscaba en Google, yo no sé qué buscaba, porque yo sé que me aparecía en Google Merche descuidos a cámara lenta. ¿Qué es eso? Y era la cantante Merche, ¿Qué le pasa? que estaba cantando No me pidas que sueñe contigo, y había un pequeño descuido y se le salía un poco un Sabrina. Ay, un claro, pecho un poco estaba por- pensando que aquí se veía la diferencia de edad que tenemos, porque yo, en mi imaginación, lo que está es Sabrina Es Salerno. Sabrina. Claro, pero es que Claro. yo sé que no buscaba Y eso la en mía está Google. María Patiño. ¿A María Patiño le pasaba esto? Hombre, hace poco. Pero es que yo sé que no buscaba esto en Google, porque Porque a mí... eres el más joven de los tres. Claro. ¿Por qué a mí me aparecía Yo soy Merche Federico. como si fuera Josefa Tudó enseñando un poquito el pecho mientras cantaba? Porque yo no lo buscaba. Qué fantasía Y ponía en paralelo. Merche descuidos a cámara lenta. Bueno, pues no vamos a ver. Pequeño paréntesis. Muy bien. Josefa Tudó, Josefa Tudó, descuidos, descuido a cámara lenta. pintado por José de Madrazo. Pintado por José de Madrazo, en una fantasía de retrato alegórico en el que utilizan la mitología para hablar de una realidad familiar que no puede posar en un retrato completo porque su mujer legítima y su hija que vino del matrimonio con su mujer legítima estaban vivas en Toledo en ese momento. Ay, 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 Entonces era una situación Me ha hecho con- mucha gracia, vivas en Toledo. vivas y en Vivas Toledo, que en son dos Toledo. categorías importantes. No había internet. Por No suerte había no internet, podía ver claro, el no Instagram. podían verlo. no- Claro, pero ¿y con qué finalidad se pinta este cuadro? ¿Para quedárselo quién? ¿Ella? Pues ¿Él? fíjate en el Eh, formato. El formato es un formato muy pequeño Muy privado. y no está en la lista de los grandes retratos de la familia que hace José para Godoy, en la que pinta a todos los miembros de la familia, pero siempre por separado. Es decir, de Godoy hace dos retratos, pero los hace él solo. De Josefa Tudó hace dos retratos, uno se conserva en la Academia de San Fernando, maravilloso, que está paseando por el campo. Sí. Ella sola. De la hermana de Josefa Tudó, que también está en el pack de la familia, también hace. De los niños, también hace varios retratos. Pero un retrato de familia nunca hace. Esto es lo más parecido. Y es muy Y interesante hace de la porque... no familia, precisamente. ¿Has dicho cómo sale él en Perdón. el cuadro o no? Bueno, es ¿Hemos que llegado hasta él- ahí o no? no hemos hemos llegado cortado. hasta ahí porque todos estos personajes que son los miembros de su familia están adorando un busto en el que han depositado una guirnalda de laurel sobre la cabeza de Godoy. Es decir, un personajazo que se retrata como si él mismo fuera Fuerte un esto. emperador romano o un mito de la literatura del mundo clásico. Que además, claro, el laurel se ponía a personas que habían muerto, ¿no? Y él no estaba muerto Él no estaba todavía muerto, en ese no, momento. no, estaba completamente vivo. O sea, y en tenemos Roma. Estaba vivo y a en Josefa Roma Tudó, como ellos.
Josefa Tudó como una Venus o Afrodita con sus 2 hijos, Eros y Anteros, amores, ¿no? Que los que lanzaban las flechas buenas y las malas, que bueno, me encanta esto. Y luego adorando a Godoy como un busto romano con su laurel. Todo ahí. esto a mí me perturba mucho del siglo XIX, porque claro, es que estamos pensando... hace nada de esto, hace muy poco tiempo, Sí, muy pocos bueno, años. Yo no había nacido. Bueno, Quiero sí, aclararles no, esto a tus correcto, oyentes. ya, claro. Pero no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, o sea, me imagino el día de hoy, ¿no? Que alguien se manda a pintar un retrato como si fuese Cupido, como si fuese un emperador, o como si fuese un Claro. dios griego en una escultura. Bueno, nosotros ahora nos y parecería todo... pensaríamos, claro, Bueno, no sé si se puede decir esto en sí, la hombre, palabra. claro, A lo mejor meto un pitido por si acaso Spotify no está. Vale. Anda, ¿en serio? Bueno, pues Bueno, no, nos parecía una cosa... Nos parecería Sí. inadecuado. Como dice Soy una pringada, nos parecía archivos PDF. Pues nos aparecería bastante parecía archivos PDF. muy PDF porque, todo. porque poner a los niños así en un retrato te denuncia asuntos sociales, estoy seguro. Vamos, es yo si que fuera asuntos sociales te denunciaba. hay o mucho sea. de eso. Lo dice muy serio Carlos en este momento. Claro, no, porque el 19 es Hay muy... mucho de eso en el 19. Desde luego, hay una visión en la que eso como problema está invisibilizado y entonces tienes rienda suelta, te das una vuelta por las colecciones y ves Sorolla, Fortune, un montón de artistas. Ahora ya lo hemos normalizado muchísimo, lo de los chicos, Los chicos en la playa. Está muy normalizado y es verdad que transmite una mirada muy limpia, muy sana. No parece que sea una mirada la de Sorolla. Bueno, hay deliciosa. Hay autores que defienden, las personas a las que me refiero están fallecidas, no voy a abundar mucho en eso, pero que han escrito libros defendiendo que eso había una mirada sucia Sí. en eso. Yo no lo creo, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que yo en las imágenes de Sorolla lo que comprendo es un acto de visita al mundo clásico en el que las niñas van vestidas con una especie de peplos, no sé cómo llamarlo, Sí. como una especie de sayita clásica. Unas sayas medio siempre, transparentes, así. y ellos van desnudos como si se estuvieran bañando en esa idea que tienen de Valencia como Nueva Atenas, que está detrás de todo la ideología de Sorolla en un momento de su carrera y que la transmite en esas imágenes donde hay que tener en cuenta también el marco que está diseñado por el artista, que elige un orden para los niños, otro para las niñas y que te explica bien ese peso de lo clásico en el mundo de Y Sorolla. además son escenas que son... O sea, mi infancia fue así. Yo me crié todos los veranos en la Comunidad Valenciana y todo el verano pasaba yo desnudo en la playa con el culo al aire. Claro, o sea que si había un Como pintor ahora, allí con vamos. su caballete o alguien con una cámara haciendo fotos artísticas, Hombre, no. puedes estar tú allí con el culo al aire perfectamente. Claro, si fuese artístico, sí, claro, efectivamente. Bueno, a mí no me parece que sea, desde luego, una mirada turbia, pero Bien. bueno, que es verdad que está normalizado, pero que en cualquier caso, o sea, estas miradas hacia la infancia en el siglo XIX, pues hay algunas perturbadoras, también hay niñas retratadas. Sí, Bueno, no, Carlos la- estuvo aquí en este episodio, en Hombre. este episodio que hicimos maravilloso durante la exposición Invitadas, que se llama Anfitrionas, con Carlos Navarro, Qué maravilla. y hablamos de Crisálida Inocencia. Seguro que las mencionamos en algún ¿Cómo te momento. acuerdas tú de esas todos niñas. los nombres, Bernardo, siempre? Es tremendo. Bueno, Bernardo y- Crisálida Inocencia, como para no acordarse, Claro, esas dos niñas es un poco, expuestas. sí, me acuerdo de ellas, pero de sus nombres, no sé. Bueno, Claro, bueno, recuperada Anfitrionas, que fue muy interesante ese episodio. Vale, Oye, yo me me ha está- tocado un macagón maravilloso, riquísimo. Están deliciosos Este estos sabor lo macagons. recomiendo. yo estoy Sí. con una trufa ahora, ¿tú te crees? ¿Comer macagons es un poco decimonónico o no? Es más coquet, ¿no? Es coquete, Es más coquet. como nosotros. Nosotros somos coquet. Imaginándonos con unos lazos rosas. Es como Coquet. estamos. ¿Es como estamos? Sí, totalmente. Pues en Roma, José Madrazo en Roma hizo obras muy importantes. Sí. Claro, o sea, él está pintando a la familia. No quiero irme del retrato de familia sin Vale, recordarle vale. a quienes os estén escuchando. Recuerda, si pasan recuerda. a ver a la exposición, Deben ir a cambio de forma a sala 60 del Museo del Prado. porque junto al retrato, en una vitrina, hemos colocado una miniatura muy significativa en la que está la misma escena recreada por Luigi Pavón, un retratista en miniatura que va a hacer una miniatura también que conserva el Museo del Romanticismo, en que está solamente Godoy retratado de perfil, una miniatura muy interesante, vestido con el mismo traje que lleva en el retrato que le hace José de Madrazo en la Real Academia como arqueólogo. Bueno, el caso es que en esta miniatura de Luigi Pavón que tenemos expuesta en la sala temporal de la 60 del museo durante cambio de forma, van a encontrarse como alguien ha borrado intencionadamente el collar de perlas que lleva Josefa Tudó. ¿Y esto por qué Ahí sería? hay un drama. Ay, ¿Por Dios. qué? María Luisa de Parma regala buena parte de sus joyas, sobre todo algunos collares, a Josefa Tudó
a la condesa de Castillofiel mientras está viva. Pero cuando muere María Luisa de Parma, Fernando VII, que también es otro de nuestros villanos favoritos, hace que la policía detenga a Josefa Tudó porque la ha denunciado por robar los collares de su madre. Y recupera las perlas que le había dado a Josefa Tudó. Así que probablemente esa miniatura estaba en la familia y como un acto de venganza iconográfica fueron borradas las perlas que habían sido de la reina María Luisa. ¡Qué fuerte! Un drama insuperable. Marujeo, bueno, Sí, pero ahí lo podéis ver. No os lo perdáis. Bueno, Godoy, claro, era el ministro de Carlos IV. Se decía que había sido amante de María Luisa de Parma, entonces claro, ahí está esa relación, ¿no? María Luisa de Parma, las perlas a Josefa Tudó, en fin. Sí, no, José María Luisa de Parma tiene una relación como Carlos IV con Godoy paterno-filial. Es el hijo, o sea, por eso Fernando VII no lo puede soportar, porque es el hijo que no tuvieron. Ostras, o sea, Fernando el que salió VII, bueno, ¿no? Claro. Fernando VII No recibe una educación de futuro rey de España, de príncipe de Asturias, que en la Casa de Borbón significa no recibir afecto. Es una cosa que es así. Y en esa época ahora sí les da mucho cariño a nuestras princesas. Yo creo que sí. Pero yo creo que se ve que sí. Pero en esta época están amadas. Pero en el caso de Fernando VII no. Y luego, claro, imagínate que tú ves a tus padres que adoran a Godoy, que es un hombre apuesto, guapo, pelirrojo, que monta a caballo, que está esbelto. Que le nombran príncipe de la paz. Le nombran príncipe de la paz y el Papa les dice, perdona, príncipe de la paz es Jesucristo, vamos a parar con esto y vamos a sustituirlo con otro título que pare de llamarse príncipe de la paz y vamos a llamarle otra cosa, y le da un título pontificio para que deje de usar el de príncipe de la paz. ¿Quién será el próximo papa, por cierto? ¿Quién será el próximo papa? Por favor, ojalá que nos esté escuchando. ¿Tú con quién vas? ¿Vas con el filipino? Yo voy con el filipino, Con el obviamente, filipino, venga. obviamente. Vamos con el filipino en esta casa también. Sí. Además es que tú has estado en Filipinas hace Claro, nada. acabo de llegar Claro. de Filipinas. O sea, entendía cuando tu esposo nos contaba su episodio de salir a correr. Yo en Filipinas, una unidad de día, decidí ¿Saliste? ir al gimnasio. No, yo no voy por la calle corriendo. Pero el hotel tenía Eso un no es gimnasio. coquet, salir por la Eso calle no es corriendo no es coquet, coquet. eso no. Pero, perdón. Pero De hecho, me estoy resistiendo para no deciros lo mucho que la gente te mira cuando te miran mucho cuando vas corriendo por la calle, desde los coches, cuando se paran en el semáforo en rojo, tú cruzas corriendo y te miran pensando, ¿habrá ¿este un fuego? ¿por qué ¿por qué corre? ¿Por qué corre por Madrid, el centro de Madrid, a las 7 de la mañana? No es necesidad. Claro que sí, Carlos, mucho mejor ir al gimnasio. O sea, que lo conseguiste ¿Fuiste? en Filipinas, Fui con la una unidad humedad de días. Con la humedad que hay allí y todo. Pero me empoderé muchísimo y ahora estoy convenciendo yo a mi propio marido para que vayamos por las mañanas antes de ir a trabajar, súper temprano, que nosotras somos muy activas por la mañana temprano y nos levantamos tempranísimo para hacernos unos desayunos pantagruélicos Ojo. que deberían estar prohibidos, pero como no están prohibidos, nos los estamos haciendo y queremos sustituir esa actividad. A ver, parad Por ir todo al gym. lo que estáis haciendo ahora mismo y seguid en Instagram ya, podemos decir tu cuenta, Bien. @tantalotantalez, sube unas comidas que yo no sé si las haces tú o las hace tu marido, pero qué maravilla. Nos vamos turnando. Qué hambre Nos me da vamos ver las turnando. comidas La que verdad hacéis. Es que somos unas personas problemáticas con la comida. Qué rico, y Carlos. basamos nuestro estado de felicidad permanente en el que vivimos. Tengo que decir que yo en eso tengo mucha suerte. Está muy basado en ponernos cieguecitas a comer. Ay, por favor, qué rico. Comemos, merendamos, desayunamos, cenamos y hacemos pausas entre medias para comer cosas de tal. Mi marido está esbelto como un ángel, no engorda nunca, aunque coma como tal, pero yo necesito ir al gimnasio. Pues maravilla todo, cuidarse, comer Así bien, que, comer rico, disfrutar de la vida y debido a esa experiencia episódica en Filipinas, ahora yo ¿Quieres ir al me he gimnasio proyectado por las en mañanas? esa experiencia y ahora creo que puedo ir por las mañanas antes de ir a trabajar. O sea, todo es una fantasía que no va a pasar. Antes de ir a trabajar, quiero ir al gimnasio, Pero es que imagínate. te prometo que por la noche, que es lo que hago yo ahora, es mucho peor, porque estás ya No, no, cansado de por todo la el noche. día. Tú imagínate ahora, después de grabar esto, en vez de comer una hamburguesa, que es lo que vamos a hacer, me voy al gimnasio. Pues algunas veces pasa. Es durísimo. Es durísimo. Yo hago las dos cosas. Yo voy a correr por la mañana y al gimnasio por la noche, en el mismo día. Pero el Cariño, gimnasio por la noche no has salido no a correr 2 días. No puedes decir que eso es tu rutina, porque no Mi es verdad. rutina 100%, totalmente. Bueno, pero yo, entrenar no dirás que no Por es mi favor. rutina. Mi rutina sí que es entrenar en el gimnasio. Podemos volver a Josefa Tudó. ¿Podemos porque dejar de hablar de de nuestros cuerpos preciosos. ¿Cuánto tiempo Yo llevamos quería- de podcast hablando de nosotras mismas? Yo quería Bueno, decir... este podcast va de nosotras mismas.
por supuesto, he un venido poco. a hablar básicamente de esto. Estamos ¿no? un poco como... Ha José tardado en Madrazo salir. es una excusa, Ha tardado en salir. pobre. Ya está. Este es el nuevo formato de Arte Compacto. Con Carlos Navarro todo el rato. Ay, por favor, que Me Godoy, encantaría. perdóname que estás hablando de Godoy y no has Sí, dicho nada sí, de las sí. majas de Goya. Eso iba a decir. Alerta. Godoy y las majas, porque Goya pinta las majas para Godoy, la Sí. vestida y la desnuda. Goya las o dos. no, otra vez tú. Ya estamos. Pero es que claro, Estoy en contra. ¿tú qué opinas? Solamente ya cambiamos Mira, de. hoy he ido a la sala 30 Goya no es nuestro favorito Hoy he tampoco. ido a la sala 34 del Museo del Prado. Bueno, ya está, podemos seguir. Habla de lo siguiente. Vamos a La pintura mencionar religiosa que- de Goya. La pintura religiosa de Goya. Bueno, ¿Pero hay eso una Santa qué Bárbara es? ahí que a mí me gusta mucho, la verdad. Está el Uf, Cristo. No Bueno, puedo. la cara de Carlos. Claro, no, menos mal que no la sacamos. A ver, hay quien Pero- cree, No puedo. Sí. Carlos, hay quien cree que la mujer que está retratada en la maja desnuda y la maja vestida es Pepita Josefa Tudó. ¿Tú qué opinas de esto? Opino que toda la culpa de esa mentira repugnante la tiene uno de los hijos de José de Madrazo, Pedro de Madrazo, que sabiendo que no, escribe que sí. ¿En serio? Porque también es malo. Pedro de Madrazo es el hijo de José, el hijo que no tiene fortuna como pintor, el hermano de Federico, y que vive protegido por Federico todo el tiempo. Ahora me va a denunciar la familia de los descendientes de Pedro de Madrazo. No escuchan Pero esto. sí, lo escuchan seguro, porque son gente buena que seguro que escucha todo lo de su Gente familia. maja, un besito para los madrazos. Os quiero a todos. Por supuesto, los adoramos. Yo tengo que decir que a todos los que conozco les adoro, a todos los descendientes de los Madrazo. Siempre estoy como tentado a decirle, por favor, dejadme usar el apellido. Pero Yo solo no lo- conozco no la lo calle, veo. los Y madrazos. siguen siendo amigos del museo Siguen en siendo varias... un Mario, y se parecen un montón. Yo algunos de los que ¿En conozco serio? son guapísimos. Jo, pues se era- parecen un eso iba a decir, montón serán guapísimos. A Federico, a Raimundo, esa belleza que tienen como de hombre del norte, que son, porque la familia es del norte, la conservan. O sea que la maja. Entonces tal, Pedro Pepitán. dijo, soltó Pedro este es bulo. un personaje que hay que seguir de cerca. Es un personaje Pero- problemático. Dios mío, Carlos, en este pero mundo. aquí a cada cual más grande. En Sí. serio. Y la maja entonces nada, ni Duquesa de Alba, ni Pepita Tudó, Una ni señora, nada. pero basta una ya de señora ponerle anónima. nombre. Es una señora, además, bastante poco Perdón. realista, hasta donde yo soy capaz de entender un cuerpo. Pero, no, o sea, es una ficción. Totalmente, yo creo que Es una ficción masculina, no es un cuadro de un retrato del natural de ninguna mujer. Es una fantasía. Es una fantasía masculina ese cuadro, no es nada. no Goya es otra pintó cosa. para Godoy y ya Goya está. pintó para Godoy con esta historia de la tramoya y ya está muy bien, es muy interesante. Su vinculación es un asunto que han explorado algunos historiadores del arte con los desnudos, con la odalisca sobre todo de Ingres, que está pintada en un ámbito que comparten los dos artistas. Pero no tiene que ver, no es Pepita Tudó. Por favor, si escucháis este podcast, no caigáis en esa trampa, no se lo digáis a vuestros hijos, no lo comentéis con nadie, no es Pepita Tudó. Bien, queda aclarado, todo perfecto. Maravilla. Cerramos capítulo Godoy, yo Vale, creo. muy bien. Y podemos hablar un poquito de la mitología, ¿no? De cambio de forma, de esas escenas, Desde ese luego. Apolo y Dafne, ese Apolo y Jacinto. Oye, podéis ir al ¿Qué directo de quieres, Instagram que Carlos? hice el otro día a verlo. Perdona, yo no soy yo experta en nada. Todo lo que conté me lo había contado Carlos antes. Por supuesto. Pero ir allí Para a verme, nada, a verme para la cara nada. y ya está, ¿sabes? Para nada. Pero muy Juanra bonita la es- mitología, ¿eh? Claro, sí. La mitología es una vía de expresión de José de Madrazo importantísima, porque proyecta una parte de su fantasía, de sus fantasías como artista, a través de ese mundo. Y ahí se siente mucho más libre que en el mundo de la pintura de historia, en la que también es un maestro, que habíamos explorado en una exposición que ha pasado recientemente, y en la que José demuestra que él es el refundador del género de cara a la posteridad inmediata, o sea, al mundo contemporáneo que va a recibir su codificación del género histórico. En ese sentido es muy importante. Pero en el caso de la mitología, José empieza a expresarse con total libertad. Es un artista que pasa horas leyendo literatura clásica, lo sabemos porque conocemos su biblioteca. ¿Qué tenía? Tenía todos los textos del mundo de la literatura clásica que encontraba. Tenía cientos de volúmenes dedicados a la literatura clásica, pero no solamente la literatura clásica. Todos los repertorios carísimos en la época de gemas grabadas que se publicaban por los anticuarios de Europa en ese momento, que eran unas colecciones suntuosísimas de estampas que replicaban como eran esas gemas grabadas siempre con historias mitológicas, las tenía acumuladas en su biblioteca, que era algo valiosísimo, y las contemplaba tanto que de ahí
nacen buena parte de sus composiciones mitológicas. Lo cierto es que de buena parte de los dibujos que están en la exposición que hay en el Prado ahora mismo, no sabemos a ciencia cierta por qué los pinta José de Madrazo. Y esto es una cosa muy interesante, porque las escenas que están en un formato como cuadrangular de la exposición, no sabemos para qué las quiere. Que son las Una de está estampada, pero... Apolo y Dafne, varias, sí, ¿no? hay varias. Pero con los lunetos yo especulo con una posibilidad, que es una pura especulación sin más, que estén destinados a decorar el palacio de Carlos IV en Sant'Alessio, en Roma, donde él se retira en verano a estar más fresco que en el Palazzo Farnese. El palacio donde de descanso de verano, sí, ¿no? Es un palacio de Carlos IV. de verano de la ciudad, una ciudad donde el verano, como sabéis, es pesadísimo. Sí que lo es, sí. Ay. Entonces, Pero bueno, ya lo querría yo. Vaya. Pero y luego está el Leda y el Cisne, por ejemplo, claro, que sí que es rectangular. eso es como ¿no? el de Leda y Apaisada. el Cisne, todos los que son cuadrangulares o rectangulares. Claro, pero los medios puntos pueden ser Claro, los quizá medios puntos pueden ir a una... preparativos para ser Sí. frescos. Por para ejemplo. decorar una pequeña galería que podría estar destinada a Apolo en ese ámbito en ese ámbito arquitectónico. Es una especulación y no tengo más información que los indicios que me hacen apuntar ahí. Pero para el caso de las otras escenas no lo sabemos. Solamente sabemos que desde luego José las prepara con absoluta delicadeza y que luego... O sea, él la mitología la va a seguir utilizando mucho tiempo. Por ejemplo, Fernando VII le encarga unas joyas, unos diseños de joyas para regalar a su esposa María Isabel de Braganza, fundadora de nuestro museo, y José le propone dos modelos, unos con vistas de Roma, con vistas de micromosaicos que representen para sus joyas vistas de monumentos de la ciudad de Roma. Qué bonito. Y otra colección que son historias de amor de los dioses. Bueno, por favor, o sea, quiero para esa que colección de elija, joyas. para que elija. ¿Y qué hizo él? ¿Sabemos? Y Fernando VII, que era un villano como nos merecemos, decide quedarse con todo, le pide que haga todo. Ole. Que no va a elegir. Me gusta mucho Quiere todo. Sí, quiere Todo lo que se pueda, siempre. Todo, Como dice nuestro maximalista. amigo Álvaro, todo lo que se pueda. Es una frase que hemos estado en Ámsterdam hace poco y nuestro amigo Álvaro es muy de aprovechar el día al máximo, hacer todos los planes. No. Yo creo que es su filosofía de vida. Su filosofía de vida. Es todo lo que se pueda Su en respuesta general. a todo es esto, todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda es su vida. favor. Pero es que me parece una muy buena filosofía de vida, pues que al final pues nos morimos como el Papa. Entonces, Claro. pues, es que yo que siempre estoy obsesionado con la muerte, ya lo sabéis los que nos escucháis, especialmente me sigue impactando también el hecho de que el domingo el Papa estaba vivo en la plaza de San Pedro y al día siguiente estaba muerto en la misma plaza. A mí esa imagen tan visual, ya sé que la muerte existe evidentemente, pero esa imagen tan inmediata de un cuerpo que deja de existir como tal y que de repente es una cosa dura y fría y puesta, me impacta muchísimo. Entonces, todo lo que se pueda, mientras tanto. No, Carpe Diem no hace falta tatuárselo, pero todo lo que se pueda igualmente. Está bien. Bueno, perdón, ¿de qué estamos hablando? Seguro que Bernardo me lo va a cortar esto después. No, que voy a cortar, no voy a cortar nada. Solo los pitidos cuando hemos dicho cosas que no... Dentro de unos minutos diré, como dije antes, la muerte del Papa me afecta mucho. No, que no. Bueno, estábamos hablando De la mitología y de de la José. mitología de José. Y de cómo es un motor de creación para buena parte de su producción, que la transmite a todos los soportes que sabemos. No sabemos para qué son los dibujos que hay expuestos. A Fernando VII que le dice sí a todo, dame todas las series, todas las joyas, dos cosas. todas las No joyas. sabemos si le pagó por las dos o no, pero... Sí, le pagó por todo, pero no sabemos. Luego hay una investigadora que ha reconstruido lo que le pasan a las joyas hasta llegado el siglo XX, pero ya después le hemos perdido la pista y no sabemos dónde se encuentran. No están en el joyero de Leticia. No están en el joyero de Leticia, por lo menos no se las hemos visto puestas. De Serían Leticia Sabater, llamativas. queréis decir, El ¿no? de Leticia Sabater también lo sigo y tampoco. Oye, un mensaje de aquí. Pues si acaso Leticia, Sabater. la reina, nos escucha, que eche un ojo al joyero a ver si ve unas cositas que tienen forma de Sí, Roma. buena o idea. forma Si son de amores de dioses o dioses, paisajes de Roma... Con cualquier micromosaico que nos alerte. Que nos mande un mensajito, un DM, DM, que que nosotros lo leemos y le contestamos. Claro. Además somos Leticiers, claro que sí. Yo soy. Somos total. Pues... Bueno, qué maravilla la mitología en la Sala 60 del mitología, Museo Nacional oro, del Prado. tenéis que ir hasta el día 22 de junio. 22, pues por Hasta favor. el 22 de junio, cambio de forma. Todo el mundo allí. Madrazo, además todos hechos en Roma, ¿no? Son dibujos hechos que presumimos hechos en Roma.
con el caso de José y de la colección de dibujos que tenemos en el Prado nunca sabemos, porque hay todo son especulaciones, o la mayoría de las cosas que tenemos son especulaciones, pero desde luego que toda esta parte romana de José es una de las más fascinantes desde el punto de vista plástico. Pensad que el propio José considera esa época de su vida la única época productiva desde el punto de vista artístico. Él nunca diría eso, porque él nadaba y guardaba la ropa, como ya hemos dicho varias veces a lo largo de este podcast. Pero él sabía muy bien que había sido artista en Roma y en Madrid venía para aspirar a una posición social muy alta. Entonces, él en Madrid es pintor, igual que historiador del arte, igual que tasador y mercader de obras Creí que es mercachifle. No, mercader de obras de arte. Se ocupa bastante y con bastante éxito de comprar y vender obras de arte. En primer lugar, desde su propia colección, que la ha hecho en Roma y que organiza en su casa para que todo el mundo la pueda disfrutar, y desde luego vende obras de su colección, vende y compra. En ese sentido, un personaje completo, un 360. 360 era absolutamente. Él llega a Madrid, vuelve de Roma en torno a 1818-19, cuando abre el museo, ¿no? Justo cuando, en ese momento, en esos años, él vive vive el momento que lindo. Cógela. Es la presentación de Candy oficial porque nunca la habían escuchado, no es verdad. Todavía. Candy, di algo. Tiene muy poquita voz. Ahora no va a decir nada. Ahora te está mirando a ti. Entonces él viene a Madrid, se inaugura el museo en 1819 y él consigue un permiso que a mí me fascina, porque pienso, ese permiso, ahora me vas a contar tú y me tirarás por tierra tus pensamientos. Pero creo que es como el azar, ¿no? De alguna manera, que él consiga ese permiso para hacer la colección litográfica, las reproducciones de todas las obras o muchas de las obras que había en el Museo del Prado esos primeros años. Claro, si haces esto tú, ya es tu marca, ¿no? Tu sello. Sí, pobre. Es como que se le abrió una puerta a él. Él puso pensó el que se iba a hacer litográfico. millonario con el Real Establecimiento Litográfico. Spoiler, no pasó. No, fue una ruina. Con estampas, un millonario tampoco claro, se hace. Pero bueno, él pensó que sí. José, hay unas cosas... O sea, por supuesto, él era rico, pero quería serlo más. Pues como todos. Como cualquiera. Pero más es más, lo acabamos de decir, lo acabas de decir. Pero era una persona convencida de su amor, o muy, no sé cómo explicarlo. Él era una persona muy implicada en conocer... Perdón, es que Candy Darling quiere trufas también. Una cosa muy graciosa, que es coger el plato de las trufas y se ha llevado hacia así, porque le he quitado antes, ha dicho ella, no. Los macagón no, por las trufas. ¿Qué te pasa? Mira, por Carlos favor. Navarro. Oh, vamos a grabarlo porque esto tenéis que ver. ¡Qué momento! ¡Viva ¡Qué el mona! amor! Candy, qué mona. Bueno, perdón, Carlos. Venga, Candy, venga al suelo, perdónanos, Carlos. Ay, no. Es que nos distraes. Entonces, no se hizo rico con Perdón. la reproducción litográficas. Volvamos a José. de... Sí, una cosa que tenemos que valorar de José como artista es este espíritu absolutamente transformador que tiene en su cabeza. Nunca está satisfecho. Todo, las técnicas modernas le interesan, quiere saber todo, nunca se siente cómodo con lo que tiene, sino que siempre tiene un espíritu de innovación desde el punto de vista de lo técnico. Eso hace que se interese por cualquier desarrollo de la técnica asociada al arte. Y esto era lo de la fisonotrazo, claro. esquiagrafía, está viviendo en unos momentos de principios del siglo XIX. ¿Fisonotrazo qué es? Que son un tipo de retrato mecánico, precedentes de la fotografía, que permitía dejar unos retratos que se entendían como mecanizados a partir del perfil de los personajes. Pero con la fotografía le pasa lo mismo. Él llega a conocer la fotografía y está fascinado con la posibilidad de hacer fotografía. No es un personaje que podamos encasillar en alguien como muy conservador en contra de cualquier... No, todo lo contrario. Siempre quiere conocer lo moderno. Gracias a él, la litografía como técnica se introduce en España. Él es el introductor de esa técnica y el Real Establecimiento Litográfico tiene la culpa. No es una técnica que va a tener un recorrido a lo largo del siglo XIX hasta hoy amplísimo.
O sea, que no se hizo rico, pero le dio No como se hizo un rico, prestigio pero de fue el sí. que introdujo la litografía en Claro, España. por supuesto, y hace venir a litógrafos porque José de Madrazo era un innovador, pero no le gustaba hacer nada con sus manitas. Le gustaba mandar, ¿no? Le gustaba mandar y que lo hicieran otras personitas con peor fortuna que la suya. Y entonces trajo a unos cuantos artistas pobres a Madre que mía. se ocuparan de hacer las litografías ellos con sus manitas. Y esto a lo mejor fue lo que le abrió un poco las puertas, quiero pensar yo, a que con los años se convirtiera por fin, como él quería, en director del Museo del Prado. ¿Tú crees? Claro, o no? no, por supuesto. De hecho, el Real Establecimiento Litográfico lo pone en las salas de abajo del Museo del Prado. O sea, el Real Establecimiento... Esto es muy fuerte, sí, que ocupó espacios de. Ocupa del espacios. museo, Vicente es López, que- por supuesto, que ya era enemiga, a ella dijo, bueno, ahora te odio más, quítate de ahí. O sea, viven mal, eso no supieron convivir. Es que cuando alguien tiene una persona que le cae mal, lo digo como consejo para si de repente en vuestro trabajo, donde sea, tienes una persona que os caiga mal, aprender a convivir. No es nuestro caso en absoluto. Hay que- No, amamos, no, amamos a todos los Sí, trabajadores y nosotros trabajadoras. también, el Museo del Prado es un Sí, el espacio Museo de del amor. Prado Sí, sí es que un lo es. lugar. Ahora lo es. En esa época no lo era porque estaban En estos ese dos. espacio, en esa época, ha habido pasado. O sea ha que habido él, pasado él el quería museo. ser director del Museo del Prado. Era su Él aspiración. quería ser director del Museo del Prado. De hecho, en esa familia se sienten como los legítimos propietarios de todo. La correspondencia lo detecta. Como además sienten que ellos son los que tienen no solo que ser directores Que les del Museo del Prado, corresponde. que tienen que dirigir la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tienen que dictaminar desde el Ministerio de Fomento, son las personas Porque que se tienen que ocupar de las ¿quién bellas si no? artes Claro. en España, porque nadie sabe Claro. tanto como ellos. Federico de Madrazo en ese sentido, cuando el padre deja de ser director y a él no le nombran porque nombran a Juan Antonio de Rivera por una cuestión de precedencia de a quien él le corresponde porque es el segundo pintor de cámara y pasa a ser, vamos, es al que le corresponde, le da una pataleta que pretende dimitir, envía una carta como y ahora ya no juego más, o sea, ya no juego y por supuesto que le dicen para, o sea, para, no. O sea, Lo no. que estás haciendo, para, deja de hacerlo. Es muy fuerte eso, ¿eh? Es que Muy claro, fuerte. José pensaba que Federico iba a ser el siguiente. Pero él llegó a ver cómo su hijo fue director luego del Prado. Claro, sí, porque ¿O se Federico, murió antes? Sí, claro Sí, que lo llegó. ve. Pero es que Federico, o sea, José no se muere. José dimite porque un hombre malo escribe cosas de cómo están restaurando los cuadros en el Prado y no son bonitas las cosas que escribe. Entonces a José le da su propio parraque y dice, pues ahora me voy. Isabel II dice, pues que entre Juan Antonio de Rivera. Un aplauso. Que pase Juan Antonio de Rivera. Y a José dijo, le Y damos un Federico, aplauso y le claro, dejamos que se vaya. Todo eso, José en su cabeza dijo, yo me voy, ahora me voy mal, humillade públicamente, pero van a poner a mi hijo, que era lo que ella calculaba. Pero no pasó. Lo que pasó Claro, hija. es que pusieron al que le tocaba, Claro. que era Juan Antonio de Rivera. ¿Cómo van a poner a tu hijo si tú te has ido porque están pasando cosas malas? ¿No? Claro, Van y a tu hijo cambiar. es un bebé. Claro. Quizá también y lo pensó y dijeron, vale, sí, pero este niño, por favor, que alguien lo destete antes de ser director del Museo del Prado. Es que se acuerda de las cosas desde que tenía 2 meses. ¿Cómo no va a ser? Claro, era un adulto, era un niño de esos nacido viejo. Era como la huérfana, como la de la película. O Benjamin Button también. No, pero claro, entonces le da una pataleta importantísima. Sí, sí. Spoiler, le nombran. De hecho, es director del Museo del Prado 2 veces, cosa muy que no le ha fuerte. pasado a tanta gente. Tengo o por sea, aquí los años, que a ti no te hacen falta, pero A poca mí gente me esto hace de ser falta. director del Museo Sí, del Prado diríamos dos que a él veces. solo. Federico de Y Madrazo. no, ya que has nombrado antes, al último director artista. Vicente Palmaroli. No, a Sotomayor. No, a Sotomayor Ah, fue Sotomayor. dos tramos. Fue 2 periodos. tramos, sí, es verdad. Si no me equivoco, sí, ¿no? Bueno, creo que sí. Bueno, Juan Antonio de Esto lo Rivera fue borras. director. No borro nada. Fue director Juan Antonio de Rivera 3 años, entre 1857 y 1860. Luego llega Federico de Madrazo, ahora sí, entre el Sí. 60 y el 68. Hay un paréntesis, Gisbert y Sans Cabot. Sí. Y en el 81... A los que ponen verde, sobre todo a Gisbert, la ponen fina. ¿En serio? No lo pueden soportar, le consideran como un traidor. Sans Cabot, como lo consideran mal pintor de antes, nunca le habían respetado, entonces no empiezan a hacerlo por ser director. Pero con Gisbert es que lo hunden en la correspondencia que se conoce y en todas partes se habla de él como un traidor.
Los dos, tanto José como Federico. José no llega a ver eso, pero claro, Federico, es Federico con sus correspondientes Claro. no es clemente. Y después de Sans Cabot vuelve Federico en 1881, Claro, ya hasta hasta que se 1894. muere la pobre. Pero tú fíjate el caso de Federico, que está siempre pegado a los Borbones, porque sus dos periodos son el periodo de Isabel II y el periodo de Alfonso XII. Y él, en sus memorias estas a las que me he referido antes, en los recuerdos de mi vida, todo el rato se queja de lo mal que le han tratado Isabel ¿En II serio? y los Borbones. ¿Por qué? Porque él había conocido en París todo ese mundo de ennoblecimiento a los artistas y él en su cabeza era otra persona aristócrata. Ya, claro. Claro. Pero en ese momento, es verdad que después los Borbones crean con Alfonso XIII esa idea de una aristocracia artística, una aristocracia de la cultura, que va a ser uno de los motores de ennoblecimiento principales desde época de Alfonso XIII. Pero en tiempos de Isabel II y en tiempos de Alfonso XII no sucede. Y él eso le amarga profundamente y pone a Isabel II, no la pone muy mal porque no, o sea, porque tiene cierto pudor, pero vamos, no sale bien parada en los recuerdos de mi vida, se queja. Ostras. Y además desvela secretos que son un poquito mentira y un poquito engaño y un poquito exageración, porque está guiado por el odio de cómo José de Madrazo se había ocupado de ser el que pintaba los cuadros de María Isabel de Braganza, de la reina María Cristina y de todas las monarcas de nuestro país que se habían proyectado como pintoras, ¿no? O sea, que es un poco, eso hay que matizarlo, porque luego hay otra correspondencia de José que no está publicada, en la que habla de cómo está pasando en la granja todo el tiempo con la familia real y cuántas veces tiene que ir a atender a la reina María Cristina porque quiere clases de pintura y él no puede ir al paseo oficial que se hacía por los jardines de la granja porque la reina no va a ir al paseo para quedarse pintando y le ha dicho que se quede él para corregirle. Entonces él no se lo toma bien porque quería pasear, pero él también era una persona fitness como tú. Quería pasear por la mañana. Pasear que pintar. Pero es que realmente son todas unas... Perdona, pero qué personas más pesadas. O sea, Son muy fuertes. Son súper pijas. Hedonistas, ¿no? Hedonistas, Un poco. pijas, se aman, se adoran, Sí. dominan sobre los que no tienen tanto como ellos. Claro. Son un poco malas La ley personas. de la selva. Son malas Sí. personas. Dejadme Podríamos decir que somos malas personas. Dejadme Son. un minuto de descanso Bueno, para, ya terminando, para vuestras ¿no? voces. Escuchamos, Sí. pero no juzgamos. Escucha, estás en un lugar seguro. This is a safe space Yo. for girls who are in fact the problem. Oye, Escuchamos, yo pero no soy el juzgamos. problema de nada. Que no, De que nada, soy de no. broma. Una cosa así. Déjalo. No, Que luego caigo mal a la gente. un beso para No me nuestro amigo piques. Rubén, que es el que nos enseñó esta frase, que no sé de dónde sale, probablemente de un meme que conozcáis vosotras y yo no. Un beso, Rubén. Dejadme que recupere un minuto cómo conocí yo las cartas de los Madrazo. Este episodio se podría llamar también Las cartas Juan, las cartas, que fue por la mención que hace José de Madrazo a Federico preguntándole durante la estancia de Federico en París que has mencionado por cómo pintaban en el Louvre, en ese museo de París, le decía José, ¿no? Porque él era director del Prado, del museo, del Real Museo de Pintura, y le decía a Federico, oye, no es que yo quiera, no es que me interese copiar lo que hacen en París, pero si vas a ese museo tú entérate. ¿Qué normas tienen de Sí, entonces, copias? os voy a leer un fragmento que es del 27 de julio de 1839. Yo esto me lo leí para un artículo que escribí durante el bicentenario del museo, cuando me ocupaba de los copistas del Prado, y me pareció súper interesante. Ya me enganché a las cartas. En el momento me las leí, casi todas las de José, porque me parecieron muy interesantes. Ahora volveré a leerlas, la verdad. Este epistolario que he cogido en la biblioteca igual me lo quedo un poco más. Bueno, le decía a Federico en ese verano del 39... Deseo saber si en ese museo de París se permite a los copiantes el poner cuadrículas sobre los originales. Yo creo que no. A lo menos si se permite será solo para sacar una copia exacta, ya sea a un pintor de mérito o a algún dibujante para grabarle. Leísta, José. Aquí se abusa demasiado de la cuadrícula y no hay muchachuelo que empieza a embadurnar telas que al momento no plante una sobre el original, esté o no en el caso de copiarle. Y aunque dicha cuadrícula esté fija en su bastidor, con todo hay alguna exposición de perjudicar el cuadro original. Ella preocupada. No dejes de contestarme, Federico, a esto, porque quisiera hacer una reforma sobre el particular en este Museo de Madrid, pues aunque yo no necesite de semejante ejemplo, sin embargo nunca está de más saber lo que se estila hacer ahí en ese Museo de París. Y luego seguía, claro. Es como, no me interesa, pero tú cuéntame. Ellos Tú entérate y museográficos. cuéntame. Spoiler.
lo copiaron porque dejaron de, o sea, prohibieron sacarlas, como tú sabes bien, sacar calcos de los cuadros expresamente. Hay prohibición durante todo el 19 para que la gente no lo haga. Sí, sí, claro. Y también otra alerta. Las normativas fueron heredadas tal cual, sí. Por supuesto, pero es que esa estrategia la hacen todo el tiempo y Federico la va a hacer luego después con Raimundo. Tenemos un dibujo en el Museo del Prado que acompañaba una de las cartas en las que de respuesta de Raimundo a Federico, porque Federico le dice: oye, por favor, si puedes, igual que tú, no tengo el fragmento, pero está, fíjate, por favor. Raimundo, que era hijo de Federico. He tenido que ir al árbol genealógico para comprobarlo. Federico le pregunta a su hijo, igual que a él le había preguntado a su padre cuando el hijo estaba en París, le dice: oye, a ver si te fijas cómo son los colgadores de los cuadros del Louvre. Anda. Para que, igual, no es por copiar, pero un poco para estar informada. ¿Qué pasa? Que lo copian literalmente y el Prado copia al Louvre exactamente el estilo de colgadores. Tenemos un dibujo fantástico explicando cómo es ese sistema de colgado del Louvre, de Raimundo, para describírselo a su padre con una carta en la que le van comentando el dibujo. En el número 1 ves el sistema de atornillamiento, en el número 2 tal no sé cuánto. Es una cosa. Bueno, en ese sentido, esas cartas hay que leerlas. Las cartas de Federico y las de José. Claro, es que están las respuestas, todo. Si sois cafeteros, si os gustan las salas de 19, si os gusta ese ámbito cultural tan singular y tan extraño que es la pintura del siglo XIX, es maravilla cómo se hablaba. La correspondencia de estos dos personajes es súper necesaria. Y luego es que son muy favoritos, son muy villanos favoritos, yo lo digo también por cómo hablaban de la pintura. Sí, ya vamos terminando, Juanra. Ahora mismo pedimos la hamburguesa. Oye, qué feo ha estado. Es que claro, como has salido a correr esta mañana, tienes hambre. Fíjate, Juanra, qué sensibilidad, cómo habla José de la pintura. Sí. Es que es maravilla. Quiero decir, que está criticando a los alemanes, a cómo pintan los alemanes. Dice, quiero decir que con esto que de los alemanes conviene tomar el dibujo, la expresión, el sentimiento filosófico de pureza y sencillez. Y lo mismo digo de la imitación del gran Rafael. Y si a las grandes cualidades de este último genio se pudieran añadir aquellas de que careció la pintura, llegaría a su complemento. Si a un cuadro de Rafael se le pudiera añadir la verdad y la belleza del colorido de Tiziano, ¿qué habría que pedir a la pintura? No te olvides nunca, Federico, del modo de hacer de Murillo y Velázquez, que en nada se opone ni a la belleza de las formas, ni al hermoso estilo de plegar, ni a la expresión de las figuras, ni a la sublimidad del pensamiento. Hay muchos que opinan que la reunión de las expresadas bellezas se oponen entre sí, pero yo no soy de ese parecer y aún pudiera demostrar hasta la evidencia lo contrario. Y se despide. Un abrazo muy cariñoso a Luisa, muchos besitos a las niñas y al niño, expresiones a la Nicolasa, expresiones como la orquesta de Bisbal, señor de Villalba, Balmáseda, si está aún en Roma, Ferrando, Jacinto, etcétera, sin olvidarte de los señores Ingres, Angre, Oberbeck, Minardi, etcétera. Y queda amándote tu tierno padre, José. Qué bonito, ¿no? Maravilla. Qué sensibilidad. Qué sensibilidad, pero también qué cosa tan rompedora y tan en contra del sistema artístico de ese momento, porque piensa que lo que ha contado, lo que le cuenta en esa carta, es claramente una oposición a todos los cánones. Claro. Los Tiziano, los venecianos, estaban proscritos por la Academia de Francia como obras que no podían copiar los pensionados franceses cuando iban a Italia. Era una pintura proscrita. ¿Era Tiziano o no? Tiziano, los venecianos. La escuela veneciana, en absoluto. Por mancha, por porque borrón. No era como se aprendía copiando a Rafael y a la escuela de la línea del dibujo. Claro, y sin embargo, él hace las tres cosas que dice en esto que has leído son claves para comprender cómo funciona su cabeza. Sí, desde luego, Rafael, lo rafaelesco, el dibujo, los alemanes, a los que odia en realidad, aunque le esté casado con una alemana. Luego después, cuando Carlos Luis de Rivera empieza a pintar cercano a Oberbeck, él se ríe todo el tiempo. Este alemanote le ha salido, no sé qué, todo mal. Es que era otro lo que odiaba a Carlos Luis. Bueno, lo despreciaba, ¿no? A Carlos Luis. Sí, le repugna a su persona. Y está muy claro en las cartas. Pero Tiziano sí. Y la escuela española. O sea, tres cosas prohibidas. Dice, ¿no? Todo lo que está prohibido en el canon de la Europa de ese momento, que son la escuela española y la escuela veneciana, lo suma al poder del dibujo de Rafael para conseguir una especie como de superpintura. Quiero deciros que él lo intenta en varios cuadros y sale muy mal en sus manos. Claro. Pero Federico
para comprender a Federico hay que entender este precioso pedacito de carta que tú has leído, porque él sí digiere y aprende bien todo eso. Es que ese padre, ¿no? Que le dice, no te olvides de, ten en cuenta esto, le da unos consejos muy buenos. Uno de los ¿no? consejos que se repite más veces y que Federico sigue fielmente y explica cómo pinta Federico, cómo se puede diferenciar de Ingres y de otros pintores a los que se parece, es precisamente lo que tú acabas de leer, porque le dice todo el rato, no te hagas de ningún partido, es decir, tú apolítica, porque si te haces demasiado del dibujo, caes, si te haces demasiado del color, caes, si te haces, porque critica a Delacroix, a los que están demasiado del partido del color, les parece también mal. Es decir, le dice, toma el color de Delacroix, pero tú no dejes de dibujar, como hace el señor Ingres, como hace el señor Ingres. O sea, él todo el rato está cuidando esa posicionamiento que no tiene que ver con los cánones académicos de su tiempo, sino con extraer de la pintura lo mejor de cada ejemplo. Es un tipo que ama Caravaggio o el Greco cuando nadie ama a esos pintores. Es decir, él quiere que se extraiga lo mejor de cada pintor y con todo eso crear una especie como de supralenguaje artístico que no tiene lugar o que él no es capaz de hacer, pero que sí va a hacer Federico, que desde luego procesa la escuela española, procesa los colores venecianos y procesa los dibujos rafaelescos para generar esas imágenes icónicas que son cada uno de sus retratos. ¡Qué maravilla! ¡Ay! Escuchar a Carlos, eso es una maravilla, ¿eh? Sí, Carlos, tienes que volver. Bueno, como guinda, esos cambios en las salas del siglo XIX, cada vez tenemos a más pintoras. Bueno, gracias, enhorabuena. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Qué maravilla, Carlos. Yo creo que es un empeño del museo que estamos disfrutando, yo creo que todos los que estamos implicados, y que significa ver más obras de mujeres artistas. Yo creo que es un empeño que estamos viviendo desde hace años y que hace que cada día tengamos más ambiciones y que queramos más y que además, aunque tengamos obras de un artista, ambicionemos tener todavía una obra mejor, como ha pasado con el caso de, por ejemplo, Rosario Valls, que de repente no teníamos dibujos, teníamos otras cosas, y ahora tenemos ese cuadro maravilloso. Pero también pasa con otras pintoras que las tenemos representadas en las salas y que ahora, como Carlota Rosales, y que hemos ido ampliando su colección y además ahora tenemos documentación, o sea, queremos más y queremos más pintoras y vamos a seguir mirando a las pintoras como algo que la sociedad necesita ver en las salas del Museo del Prado. Totalmente. Y donde nos sentimos representados cuando colgamos en la sala, cada vez más, obras de mujeres pintoras. Y Maro, y Aurelia Navarro, es que, vamos, Rosa Bonheur, por supuesto. Sí. Es maravilla. Hoy os voy a contar una... es muy breve. Esta mañana alguien me ha dicho, hay un autorretrato, o retrato, ahora no recuerdo, de Pinazo, en la sala de retratos y autorretratos de artistas del 19. Está muy en segunda o tercera fila, está muy alto, tenéis que bajarlo. Y yo pensé, ¿cómo que bajar? En todo caso se bajará otro que... Hombre, a Rosario Veis. Por favor. No a Pinazo. Pinazo está bien donde está, no hay que bajar a Antonio Bañuelos, claro, que bajen a la propia Carlota Rosales, Pinazo que está fantástico ahí. Rosario Valls. Pinazo es estupendo, a mí Pinazo me cae fenomenal, a mí también, soy muy fan de Pinazo. Pero yo creo que se ve bien su retrato ahí, ¿no? Está ya bien. Hemos visto sus caritas muchos años, ahora queremos ver también caritas de señoras. Queremos verlas a ellas, ¿no? Sin dejar de verlos a ellos, son importantísimos, nos gustan, los queremos, nos caen bien, pero ellos mismos, que eran todos unos caballeros, estarían encantados de que las señoras primero. Yo también lo creo. Teresa Nicolau, es que quiero Teresa Nicolau, soy súper fan de Teresa. Sí. Bueno, ¿qué? Candy dice que terminemos ya, que ha sido poesía porque ha dicho las señoras primero y ha aparecido Candy encima de la mesa, que es la única señora de esta casa. Ya ha venido. Carlos, ha sido un placer tenerte otra vez en Arte Compacto. Lo estábamos deseando. El placer es mío, que me siento como en casa. Estás en tu casa. Y es un placer siempre charlar con vosotros, es muy divertido. Pues ahora vamos a seguir, Juanra, yo creo que ya fuera de micro, con nuestras cosas. Ya. La conversación, episodio de Arte Compacto, se acaba aquí. Oye, muchas gracias Bernardo y Carlos, porque ha sido muy divertido. Yo, sinceramente, no pensé que me iba a reír tanto hablando de los madrazos. ¿Te gusta más el siglo XIX a partir de ahora? Sí, por supuesto. Sí, luego me parece súper interesante. Es hiper interesante y además es muy entretenido porque hay muchas fuentes de información, entonces podemos saber muchas cosas y ver caras y es maravilloso. Siempre genial, si es todo un personaje. Bueno, venga, corta. Que voy a decir la verdad. El chimpún Carlos. José de Madrazo, mala persona, buen padre.
buena persona, buen padre. ¿En serio vas a acabar con esto? Madre Sí, mía. yo escucho pero no juzgo, no puedo calificar a José. Creo que José se retrata en sus cartas él solo como una persona con una gestualidad llena a veces de ira en la que no esconde sus sentimientos de desprecio hacia mucha gente, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando lo leamos. Es decir, él no cuenta con que nosotros vayamos a conocer la verdad desnuda de sus sentimientos. Total, es que eso es clave. Yo creo que una persona que es tan buen padre, tan responsable y tan cariñoso con sus hijos, es verdad. tan buen marido y una persona tan cuidadosa de su familia, y yo no me quiero poner aquí evangélico, pero creo que una persona que tiene esos valores es una buena persona y que de algún modo tenemos que encontrar la vía de rescatarlo de sus propias frases, a veces crueles y malignas. Ya, claro, pero es que, a ver, ¿quién sobrevive a que... A ese escrutinio, ¿Quién totalmente. sobrevive a que te revisen lo que escribes por WhatsApp hoy en día? Totalmente. A tus familiares, imagínate, o a tu marido, lo que sea. Es que sobrevive muy poca gente si se lee todo lo que decimos por detrás, ¿no? Entonces... Claro. Sí. ¿Somos todos malas personas? Pues no, pero es que la intimidad, pues cada uno habla pues como habla. Sin y, filtros. Claro. A mí me cancelarían. Incluso cancelaríais a Bernardo Pajares si escuchase lo que dice en el Seguro. sofá. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros, un beso. Arte Compacto, el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.